Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 96 de Píldoras del Conocimiento. Yo soy como siempre Fernando y el episodio de hoy, que lo habéis pedido muchos de los oyentes desde hace varios años, no me había atrevido a hacerlo hasta ahora por varios motivos. Uno de ellos es por falta de información relevante, falta de convicción y también por falta de traer a los invitados que yo considero que tienen el rigor y el valor suficiente para hacer este episodio. El episodio de hoy, como ya habrás leído en el título, tiene que ver o es a fondo directamente sobre la tecnología Bitcoin. Y para ello tenemos dos invitados. El primero de ellos es Carlos Martínez, súper amigo mío. También es autor del podcast Interés Compuesto, aunque ahora lo tiene un poquito parado. Y sin nada más, Carlos, preséntate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Pues la verdad es que encantado de estar aquí. Es todo un honor estar en uno de los podcasts referentes a nivel de desarrollo personal en España, y además con dos amigos como vosotros, de los que siempre gusta estar, en los que en una conversación con vosotros siempre uno se siente inculto, así que siempre se mejora. Carlos, antes de nada, coméntanos un poco a qué te dedicas, que yo creo que puede llamar bastante la atención a la gente. Bueno, mi ocupación principal es jugador de baloncesto. Desde que tengo 14 años soy jugador profesional. Desde hace 3 años cambié de modalidad y juego a baloncesto 3x3, que mucha gente igual no le sonará, pero ya es modalidad olímpica. Y pues esto, desde hace 3 años viajo por el mundo. Los torneos de 3x3 son parecidos a como si fuese pues el tenis, ¿no? Hay circuitos por el mundo y torneos, y viajo pues por todo el mundo jugando esta modalidad, también en la selección española. Además tengo algún proyecto empresarial en España referente al deporte, y bueno, soy un apasionado de la inversión y el desarrollo personal, también con el podcast, que como dices lo tengo un poco parado por falta de tiempo, pero que retomaré en algún momento. Interés Compuesto. Así que pero te has presentado un poco de forma un poco modesta, ¿eh? Eres número 1 en el ranking FIBA de baloncesto 3x3 y tu empresa de redes de canastas, vendéis las canastas recicladas en Decathlon, si no me equivoco. Sí, bueno, sí, esa es la realidad. Como digo, estoy en la selección española, soy el número 1 del ranking FIBA 3x3, y bueno, la empresa que tengo de economía circular y sostenibilidad en el deporte, pues bueno, llevamos 3 años y hemos reciclado ya más de 9 toneladas de residuos marinos, y hacemos redes deportivas a partir de redes de pesca recicladas. La empresa se llama Ecovolution y distribuimos en Decathlon, entre otros, y bueno, creciendo orgánicamente mucho año a año, sí. ¿Y todo esto con cuántos años? Tengo ahora 27 años. Joder, es una maravilla, ¿eh? Gente como tú en España, que es lo que hace falta. Y tu interés por Bitcoin, además, también se remonta a hace varios años, porque de esto ya me hablabas hace años. Sí, bueno, viene un poco... primero llegó un poco el querer ahorrar, a partir de ahí vino el que querer hacer con los ahorros, y a partir de ver cómo se podía invertir, pues bueno, empiezo con inversión inmobiliaria, a partir de ahí entro en value investing, y a partir de ahí entro en la escuela austríaca estudio la escuela austríaca de economía, y ver un poco lo que es el dinero, ¿no? Pues si quiero hacer dinero con dinero, pues ¿qué es el dinero? Y a partir de ahí, pues bueno, te vas llevando ciertas sorpresas, algunas agradables, otras menos, la mayoría a veces menos, y a partir de ahí, pues empiezo con Bitcoin, y uno de los podcasts que me hizo clic a la hora de Bitcoin es un podcast de un amigo en común que tenemos, que es de Paco Lodeiro, unos primeros episodios que hizo de Bitcoin hace mucho tiempo, con Pablo Martínez Bernal, y a partir de ahí, pues bueno, yo soy una persona bastante obsesiva cuando me da por algo, y han sido horas y horas escuchando a Luna y demás, y pues desde ahí. Episodio brutal aquel que hicieron los chicos de Paco Lodeiro y Godás con Pedro Martínez Bernal. Me encantó aquel episodio y tiene su mérito porque hace 2-3 años. Y antes de nada, de entrar en materia, quiero presentar al otro invitado. En este caso es Lunatic Coin, que bajo este seudónimo y también dando nombre a, diría, que el podcast más escuchado en España, y diría también más importante de tecnología Bitcoin, con un enfoque serio, sensato y riguroso, lo lleva Lunatic Coin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con esta presentación me puedes invitar cuando quieras más, da gusto llegar así con este recibimiento. Y es la realidad, no me he inventado nada. Bueno, no lo sé, pero bueno, muchas gracias y encantado de estar aquí, con ganas de que nos pongas un poco contra las cuerdas y de poder hablar de lo que más me gusta, que es de Bitcoin.
Sí, sí. Sobre todo eso, no quiero que sea un paseo por el sentido de tratar de escudriñar pros, contras de Bitcoin, etcétera. Primera pregunta, Luna, que además lo comentas tú en tus podcasts. Yo sé que tú eres una persona que le das mucha importancia a la soberanía individual y a tu libertad personal. ¿Por qué? Seguro que te lo han preguntado un millón de veces, pero quiero que la gente lo conozca también del podcast de Píldora del Conocimiento. ¿Por qué empezar bajo un seudónimo? ¿Por qué empezar bajo el seudónimo de Lunaticoin? Pues un poco por desconocimiento, o sea, tenía una idea muy lógica detrás, pero con el tiempo me he dado cuenta que ha sido una súper gran decisión. En su día lo hice así porque yo compaginaba... Bueno, es que el podcast era un hobby, ¿no? Y mi actividad en Twitter, que empezó un año antes del podcast, bajo este seudónimo, era un hobby, era un sitio donde aprender y donde conectar con otros bitcoiners y disfrutar de esta caída por la madriguera, del aprendizaje de Bitcoin. Pero yo, mientras tanto, pues tenía mi empresa. Yo soy arquitecto de formación y tenía mi empresa, estaba funcionando con mis trabajadores, con mis proveedores, con mi todo. Y entonces lo hice por mantener un paraguas distinto y por separar actividades. Con el tiempo lo hice con esa única finalidad, pero con el tiempo me di cuenta que fue una gran decisión, que no lo podía haber hecho mejor, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues sí que he ido mostrándome en algunas áreas que me ha apetecido hacerlo, pero sigo manteniendo este seudónimo que me da muchísima libertad. Entonces esa fue la principal decisión. Y con el tiempo me he dado cuenta que es la mejor decisión seguramente para todo el mundo, incluso para gente que no quiera separar su actividad pues empresarial ni profesional con la de Bitcoin. En general es como, no sé, es como salir a la calle, ves que hay nubarrones y dices, ¿qué? ¿Me llevo un paraguas o no me lo llevo? Hombre, pues llévatelo, que no resta. Pues esto es un poco lo mismo. Ponte un seudónimo. No hace falta que sea una cosa rara. No hace falta que suene así como Lunaticoin, ¿no? Que es así como cibernético o whatever. No, te puedes poner, pues como se hacía antiguamente los escritores, ¿no? Un nombre totalmente distinto, como si fuera un nombre y un apellido, y ya está. Y te protege, es una capa de protección. Pero o sea, al final tú eliges cuando te muestras y cuando no, cuando te conviene te muestras y cuando no. Pero os quiero preguntar a los dos, y ya entrando de lleno en Bitcoin, ¿por qué es tan importante hacerlo de esta forma, hacerlo de forma seudónima? Y añado un poquito más. Todos estos perfiles que bajo su nombre se ponen los rayos láser en Twitter, entiendo que no es la forma más inteligente de poseer Bitcoin. ¿Qué opináis? Bueno, yo en este caso, o sea, ya te digo, no soy gran poseedor, ¿no? de Bitcoin, simplemente es una parte pequeña de la cartera, quizás, y por eso tampoco tengo un seudónimo. Entonces seguro que Luna aquí puede aportar más. Lo que sí estoy de acuerdo es que la privacidad es un derecho y que poder usarlo no es una ventaja. Mira, tema de rayos láser aparte, que esto podemos entrar un poco después, pero sobre el tema de la privacidad, porque creo que es importante. Bueno, es importante porque la privacidad primero de todo es un derecho que practicamos continuamente. Y esa historia tonta de no tengo nada que esconder y por lo tanto no me importa mostrarme, ¿no? Es como ir de buen niño, no, disculpa, pero constantemente en tu día a día practicas la privacidad. Practicas la privacidad cuando cierras la puerta del baño, practicas la privacidad cuando bloqueas tu teléfono pues y dejas el teléfono en la mesa y no quieres que nadie entre a revisar conversaciones ni ver fotos de esas carpetas que tienes un poco así medio escondidas en el móvil. No, practicamos continuamente la privacidad porque es que es un derecho y cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, el hecho de ponerte un seudónimo en este mundo está muy bien porque además estamos tocando temas financieros. Y además un tema financiero que es un poco sensible porque viene a socavar uno de los mayores poderes del Estado, que es el monopolio del dinero, ¿no? Y entonces, y sobre todo el poder confiscatorio que tiene el Estado a todos los niveles. La propiedad privada como tal no la conocemos, no existe la propiedad privada pura. Porque aunque alguien diga, antes hablaba Carlos, que invertía en inmobiliario y tal y cual, y ya lo sabéis, cuando inviertes en inmobiliario hay un registro de la propiedad y siempre es tu propiedad mientras a alguien que está por encima tuyo, el gobierno de turno, le parezca bien. Si decide que en esa parcela que has comprado ha de pasar una vía del AVE o lo que sea, pues se te expropia y ya está. Si deciden que eres un gran tenedor y que ese piso, en lugar de vacío, porque no encuentras alguien que te lo alquile, tiene que tener un alquiler social, pues te va a obligar a ello. Por lo tanto, o sea, la propiedad privada como tal
no la conozco, la propiedad pura es muy difícil que exista, ¿vale? Se me ocurren muy pocas propiedades puras, propiedades privadas puras. Entonces, Bitcoin ataca al Estado en estos puntos, ¿no? En el monetario y en el derecho o en el poder confiscatorio que tiene. Entonces, yo creo que es interesante el empezar en este mundo con una capa de privacidad, porque si el día de mañana tú decides que te quieres abrir, siempre estás a tiempo de abrirte. Oye, mira, que yo en lugar de lunático y me llamo Pepito y que vivo aquí y ya está, y me podéis venir a visitar cuando queráis, porque a lo mejor estoy en un país que ahora me da mucha confianza y a mí no me molesta. Pero que sepamos que esto no es tontería, que hoy en día Bitcoin, pues quizá está en tema de impuestos, tú puedes tener Bitcoin, no te están grabando cada año por lo que tienes, pero esto puede cambiar y también puede llegar un momento donde tú decidas que eso suceda no está bien y que te gustaría que nadie supiera o que hubieras hecho un camino hasta conseguir esos Bitcoin pues más privado, ¿no? Y que te acabes lamentando. Por eso digo que ponte una protección y esa protección es tan sencilla como tener un seudónimo que te va a ayudar mucho a futuro. Y si mañana decides abrirte, siempre te puedes abrir. Es que incluso a las muy malas hasta tu seguridad física puede depender de ello. Que creo que además lo comentabas tú en un episodio y también comentabas, creo que tu último episodio decías toda la cantidad de herramientas software y hardware que se pueden usar para llevar este tema de soberanía como al nivel más elevado posible. Y me sorprendió porque para llevarlo a este nivel tan elevado es que tienes que ser prácticamente te diría casi un hacker de la cantidad de capas de herramientas software que tienes que emplear. Uy, te sorprendería, porque en este último episodio donde hice un poco el camino soberano, ¿no? Si quieres empezar bien en Bitcoin, pues los pasos que podrías dar para no cometer los errores que yo, por ejemplo, sí que cometí, ¿no? Y te sorprendería que después de acabar ese episodio, pues otros peers, ¿no? Que es como nos llamamos entre nosotros, otros particulares, bitcoiners, me escribieron y me dijeron, hombre, pues aquí te has equivocado, hombre, pues te has dejado eso, hombre, pues eso no sé qué. Yo creo que lo que ahí se explica en ese podcast es una parte inicial. Luego vendría mucho más. De hecho, no. Joder, pues entonces ya. Sí, pero también. Porque también, o sea, esto, cuidado con volverse un poco demasiado paranoico. Cada uno ha de modelar su modelo de amenaza, ¿no? ¿Quién es tu amenaza? ¿Eres Edward Snowden? ¿Eres Julian Assange? O sea, ¿realmente estás en un tú a tú, en un cara a cara con el Estado? Entonces te van a faltar herramientas para protegerte, ¿no? Y te tienes que volverte paranoico, no. No sé si habéis visto alguna de estas películas que se ha hecho de Snowden y demás, pero Snowden cuando operaba con su ordenador y tenía periodistas delante y no sé qué, se tapaba con una manta y operaba debajo de la manta. O sea, ese era el nivel de paranoia, ¿no? Pero eso es un modelo de amenaza y hay gente que escucha ese podcast y se piensa que él está luchando contra el Estado. Luchar contra el Estado es muy difícil. O sea, es casi imposible. Julian Assange y toda esta gente puede luchar contra ellos pues un año, o Snowden puede luchar unos meses y coger las maletas y largarse a Moscú, porque es que no te da tiempo. Es un enemigo muy poderoso. Pero la gran mayoría lo único que necesita es, pues eso, proteger su integridad física. Con que no se sepa dónde vives. Porque pasa otra cosa. La gente a lo mejor se piensa que yo tengo miles y miles de Bitcoin y puede pensar que soy una presa fácil y que pues quizá vale la pena secuestrarme o lo que sea. Cuando si vieran lo que tengo se reirían, ¿no? Y simplemente por eso, porque la gente puede hacer suposiciones erróneas, vale la pena tener privacidad. Y eso, ganar ese poquito de privacidad no es difícil. Entonces, yo diría que la gente no se vuelva paranoica, que modele, que piense cuál es su modelo de amenaza, que lo cree y diga, vale, pues me voy a proteger así. O que pida ayuda, o que comente en Twitter y seguro que alguien le dice, pues mira, mejor hacerlo así o así. Y yo diría eso, no hace falta, no es tan complicado, ¿eh? Suena más difícil porque no estamos muy acostumbrados, pero no sé, teniendo una VPN, utilizando un seudónimo y algunas cosas más, yo creo que vas muy, muy tranquilo con un gran nivel de privacidad. Sí, aplicar un poco Pareto, ¿no? El 20% que te da el 80%. Y Carlos, te quería comentar una cosa, porque esto lo hemos hablado tú y yo en alguna comida. Claro que al final los dos somos inversores también de bolsa, Value Investing que comentabas anteriormente, y lo hemos comentado de que en el fondo la tenencia de Bitcoin, no la inversión como un activo más en el que puedes invertir, lo podemos ver como un paso más
hacia la libertad financiera dura o a la soberanía individual. ¿Por qué? Me comentabas porque tú en el fondo te puedes cambiar de país y tú eres tenedor de tu Bitcoin y nadie te lo puede confiscar ni nada por el estilo. O sea, es como un paso más. Sí, o sea, esto no quiere decir, por supuesto, ni que estés escondiendo nada, ni que no pagues tus impuestos, ni que hagas nada de esto, pero por supuesto, y lo comentaba antes Lunaticoin, y yo creo que con otra comida también con Lunaticoin hablábamos de cómo, ¿no? Cómo llegas a Bitcoin y cómo Bitcoin es el clic del clic, ¿no? Aprendes qué es el dinero, aprendes de repente, dices, cómo son las inversiones, un día de repente ves que lo que dices, tus propiedades no son tuyas del todo, sino que siempre dependen de un registro superior, incluso aunque sea un activo real, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el oro, que dices no tiene riesgo de contraparte, pero en 1933, o si tienes una guerra en tu país, al salir para las fronteras te lo van a confiscar, pues dentro de todo eso descubres Bitcoin y es una herramienta que te podría servir en estas circunstancias, lo cual no quiere decir que tengas que hacer nada malo, pero sí que, pues, bueno, te da posibilidades como, por ejemplo, que un superviviente del Holocausto, después de haber pasado todo lo que ha pasado, pudiera restaurar su riqueza una vez ha sobrevivido, ¿no? Y esto, pues, a mí me parece algo histórico, una tecnología, pues, un descubrimiento único y con todas las posibilidades que eso tiene, ¿no? No, realmente esto es mío y si tú no quieres, no puedes acceder a ello. No quiere decir que yo vaya a hacer nada malo, pero esto es mío. Y no hay nada más así. Podemos hablar de activos reales, podemos hablar de cosas que tienen más o menos riesgo de contraparte, pero creo que no hay nada más así. Es la primera vez que se consigue. Y fijaros, os voy a introducir una cosa. Preparando este episodio los últimos 2 meses, estaba haciendo un viaje en avión y me estuve escuchando varios episodios. Concretamente voy a decir cuál. Nada en contra de ellos, un abrazo muy fuerte. Era un episodio que hablaban de Bitcoin, Iker Jiménez, y no me acuerdo cómo se llama el autor del podcast Días Extraños. Era en un podcast de Iker Jiménez, ¿vale? Y describían la tecnología Bitcoin y lo explicaban bastante bien, estaban bastante acertados. Pero al final del episodio decían que lo más probable es que fuera una burbuja parecida a la que sufrieron los tulipanes. Joder, reflexionando sobre esto dije, vale, pudiera ser que tuviera sentido que lo vieran así en ese momento, en 2017 o 2018. Pero en el fondo, la comparación con los tulipanes no tiene ningún sentido, bajo mi punto de vista. ¿Cómo lo veis vosotros este tipo de comparaciones? Luna, si quieres empieza tú. Y en esto tengo que hacer toda la referencia de lo que pueda decir ahora se la debo a Manuel Polavieja, que le mando un saludo. Él es de las personas que más ha reflexionado sobre esto. Y también hay un libro que ahora no me acordaré sé que se llama Anne, pero no recuerdo el nombre. Juraría que es una periodista donde hablaba el libro creo que se llama Tulipomanía, ¿no? Y donde un poco desmitifica esta idea que nos la implantó en nuestra sociedad otro escritor, que tampoco recordaré el nombre ahora, y que, bueno, parecería ser que lo de los tulipanes, pues que sí que hubo un boom, ¿no? Y donde por algunos bulbos se llegaron a pagar barbaridades, pero que a diferencia de lo que siempre se explica, que parece que pues toda Holanda estuvo involucrada, que fueron algunas personas muy adineradas las que palmaron pasta, las que se metieron compraron bulbos pues por dinerales, que eso no se iba a recuperar nunca, y nada, y ahí se quedó, ¿no? Pero como bien me contaba Manuel, esto, o sea, es irreal la comparación, porque si Bitcoin fuera una burbuja, sería la madre de todas las burbujas, ¿no? O sea, si tú mirabas los índices de multiplicación desde el primer precio de Bitcoin hasta el precio que tiene ahora, o sea, ahora no recuerdo, pero creo que las cifras eran como de un 300.000x, ¿no? O sea, la única empresa que podía tener una cifra de crecimiento que se le acercaba en cuanto al orden de magnitud, pero ni de lejos, creo que es Monster, que también había pegado una subida enorme, ¿no? Es la más rentable en bolsa en los últimos, creo que 25 años, sí. Pero aún así, no, Bitcoin sigue estando por delante. Y luego yo creo, o sea, que si vamos a comparar, que no comparemos, porque estamos comparando como a un jugador de cuarta división con Messi, ¿no? Eso primero. Y después, que en todo esto de las burbujas siempre hay, o sea, quien llama burbuja es para que conste en acta
que él ya lo dijo, ¿no? Y para ganar ese aura de yo os avisé, ¿no? De quedar bien, ¿no? De quedar bien ante un determinado público, al final señalizar virtud y demás. Y esto me lo dijo en un podcast sobre este tema claramente Manuel, que es muy sencillo. Quien quiera señalizar, quien lo tenga tan claro que es una burbuja, que se ponga en corto, que ponga su dinero donde pone su boca, donde pone sus palabras, ponte en corto. ¿Es una burbuja? Ponte en corto. ¿Vale? Eso punto número 1. Pero es que nadie tiene narices. Ni Peter Schiff, amante del oro, que siempre dice que Bitcoin es una burbuja y tal. Nadie se atreve con Bitcoin. Y luego otra cosa. Todas las burbujas siempre esconden algo detrás. Y algo detrás esconden una industria naciente, ¿no? No, es que lo de los tulipanes, ¿qué industria escondían? Bueno, no sé, que alguien se vaya ahora mismo a Holanda y que miren cómo está Holanda hoy en día, que está tapizada de tulipanes. Entonces, lo que ahí se estaba cociendo era una industria que mueve, no diré que es la principal, pero es una industria muy grande dentro de Holanda, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo si la burbuja de los tulipanes es insignificante al lado de Bitcoin? Quizá en lugar de criticar, que oye, quien critique, de nuevo, que se ponga en corto, pues en lugar de criticar, podemos empezar a analizar qué se está removiendo para que el mercado esté enviando esta señal. Yo creo que ahí es donde está lo interesante de la comparación de los tulipanes, que pensemos por qué estamos en esta orden de magnitud de crecimiento. Lo que pasa, a donde yo quería ir a parar, porque bajo mi punto de vista no tiene ningún sentido la comparación, es porque el tulipán básicamente era un proceso puramente especulativo, pero no había una aportación de valor real. Quien dice que Bitcoin es una burbuja es que no ha llegado a entender o no le pone en valor la aportación de valor real que aporta a la sociedad, que ahora si queréis entremos, pero si para cierto tipo de individuos sí que aporta valor, evidentemente la comparación no se puede hacer. Y además, si entiendes un poco de tecnología, normalmente todas las tecnologías siguen lo que le llaman el Garnet Hype Cycle, que es ese crecimiento exponencial al principio hiperbólico, luego la caída y luego las tecnologías que tienen sentido tienen luego después un lento crecimiento. Luego hablaremos de Bitcoin, que al final el ciclo de Bitcoin es diferente, pero es no entender cómo funciona la evolución de la tecnología y lo que es el valor real. ¿Tú cómo lo ves, Carlos? Bueno, es que yo creo que el debate del valor intrínseco es un debate largo, ¿no? Y es un debate muchas veces subjetivo. ¿Bitcoin tiene valor o no? Pues depende. ¿Una botella de agua tiene un valor o no? Pues para ti igual vale 30 céntimos, pero para alguien en el desierto 2 días, pues podría pagar toda su vida. Entonces, las cosas creo que tienen valor o no, más allá de que estamos hablando de un activo real sin flujos de caja futuros, ¿no? Pues tendrá valor o no si es útil para una gran mayoría. Y en este caso creo que Bitcoin pues está demostrando y demostrará y lleva un track record demostrando que sí que es útil por diferentes características que si quieres podemos entrar, ¿no? Sus características no solo como dinero, sino como refugio de valor, pues bueno, sus propiedades. Perdona, Luna, Perdona, vale. No, es que pensaba que habías acabado y discúlpame que te haya cortado, pero es que... Y me voy a poner en defensa de los tulipanes. Yo ahora estoy viviendo en el norte de Europa, en un país báltico, y o sea, yo cada vez que entro a un supermercado, de los que serían Mercadona en España, o sea, me sonrío porque en la entrada hay una cantidad de tulipanes y digo, míralos. O sea, míralos, en defensa de los tulipanes. ¿Qué pasa? ¿Que la gente sigue estando loca? No sé, ¿ha perdido el raciocinio? ¿O por qué esto sigue funcionando? ¿Algún tipo de valor estético, de placer visual, tienen que seguir dando los tulipanes? Porque se venden en todos lados, en todas partes del mundo, ¿no? Y entiendo que el principal mercado sigue siendo Holanda. O sea que me sumo a las tesis de Carlos en que si entramos a definir valor, nos podemos estar aquí y hacer una serie entera de toda una temporada. Pero que en defensa de los tulipanes, o sea, no se han muerto, ahí siguen. Bueno, y además, si escucháis el último episodio, que lo explicaba muy bien Emérito Quintana, cómo se forma el precio de cualquier activo, es lo del tema de las parejas marginales, que él a su vez lo había aprendido del profesor Huerta de Soto. Si entiendes el concepto de la formación de precio, simplemente con que ciertas personas le den valor a un determinado activo, aunque no le dé valor todo el mundo, al final son las parejas marginales, fijan el precio o descubren el precio de las cosas. Entonces, entendiendo cómo se forma el precio, entiendes perfectamente que se le dé valor a Bitcoin y que tiene sentido. O sea, no tiene que ser algo que dices tú, es que es cero el precio de Bitcoin. No es cero porque hay ciertas personas que le entienden su valor o que le dan valor. Sí, y están dispuestos a pagar el precio marginal.
Y luego que muchas veces la palabra especulación, los especuladores tienen como una connotación negativa, pero gracias a los especuladores tenemos el valor de mercado de muchos activos y el precio de muchos productos y servicios. O sea, por supuesto, cuando hay burbujas, pues viene eso, pues provocado por un descontrol quizás emocional, ¿no?, de esos especuladores, pero gracias a que hay gente poniéndose en largo y corto en el mercado, sabemos el precio de muchas cosas. Y Bitcoin, uno de sus casos de uso es la especulación. Y creo que tenemos que salir a la calle y aceptarlo y estar orgullosos, que no pasa nada. Que es que hay gente que arriesga su capital porque especula con este activo. No pasa nada. Habrá gente que estará por esto y habrá gente que estará por sus otros usos. Pero que la especulación por esta volatilidad salvaje que llega a tener es uno de sus casos de usos, vamos, aquí y en 100%. Mirad, chicos, si no os habéis pensado esta siguiente reflexión, es algo que yo lo he interiorizado en los últimos meses y no lo tenía tan en cuenta. Yo decía, oye, no uso Bitcoin porque si es que el problema de la inflación me lo soluciona... O sea, fijaros en la madurez de la reflexión que tenía yo, de que tonto estaba, por así decirlo. Digo, si yo ya resuelvo el problema de luchar contra la inflación invirtiendo en compañías, pero no me estaba dando cuenta de que realmente, tal y como funciona el sistema, el problema es que a mí me obliga... A mí me encanta, pero me obliga a aprender a invertir y a dedicar tiempo a invertir para luchar contra esta inflación. Y para algunos, muchos, la inflación es que es directamente el S&P 500. Es decir, hoy en día casi crece más por la impresión, por el aumento de deuda, o sea, de masa monetaria, que por el crecimiento de la productividad y del aumento de la población. Entonces, el dinero fiat que se ha hablado tanto en tantos episodios y demás, obliga al resto de gente a tener que saber invertir. Y sin embargo, Bitcoin viene a resolver este problema de alguna forma. Su propuesta de valor, oye, es un dinero mejor, con una serie de unidades limitada en el tiempo, y desobliga a la gente a tener que perder, entre comillas, su tiempo en invertir y poderse dedicar a las cosas en las que realmente son mejores y puedan aportar valor a la sociedad. Sí, o sea, yo creo que es muy, muy interesante esta conclusión, ¿no? Por supuesto, las propiedades de Bitcoin es que es deflacionario en el largo plazo, ya es primero por su oferta y luego pues por los problemas o descuidos en la custodia que pueda haber de los diferentes tenedores. Yo creo que sobre todo aquí el clic es lo que comentas tú, Fernando, ¿no? Que te das cuenta de que estás usando un dinero ahora que podemos entrar en qué es el dinero, donde el Banco Central tiene como objetivo, ¿no?, y objetivo escrito, el conseguir un 2% de inflación anual. Es decir, que estás usando un dinero que ya te están diciendo de primeras que vas a ver un 2% de poder adquisitivo año a año, y ese es el objetivo que tienen. Por supuesto, nadie tiene la bola de cristal y no lo consiguen, ¿no? Pero bueno, sí que es uno de los clics. El fiat es un poco como emprender en España, que sabes que nada más empezar tienes la cuota de autónomos. Entonces es como que ya empiezas perdiendo, ¿no? Y sí, el fiat partes de pues un 2% en los años buenos, ¿no? Bueno, y alguien me dirá, bueno, pero estábamos en un 0,5% negativo, creo, en el año del COVID. Ya, bueno, pero eso es un año y que no podías ni salir de casa. Pero la normal es eso, un 2 o estar por debajo del 2 hace unos años. Ahora hemos pasado a llegar a un 8. Eso es, o sea, la partida con el fiat empiezas ahí, ¿no? Y bueno, y tampoco, que puede ser peor, puede ser peor, porque depende de cada uno. Si tu inflación es comprarte vivienda en Madrid, probablemente la inflación core no es un 2, es un 8, o sea, depende de cada persona. En un escenario normal, me refiero, ¿eh? No, y nosotros estamos en España, pero o en España o en Europa, o digamos que tampoco le vemos mucho las orejas al lobo, pero pregunta en otro tipo de países, ¿no? Pregunta en Sudamérica, pregunta en África, pregunta en Oriente Medio. Creo que el problema de esto, de la reflexión inicial, que yo además también la he hecho alguna vez, esta de que el dinero fiat te obliga a aprender a invertir por narices, porque tienes un dinero que es como un cubito de hielo que aguantas en la mano, que puedes correr mucho, pero al final se te va derritiendo poco a poco y tú tienes que ir poniendo las manos para que no se te escape del todo, ¿no? Y eso es ese esfuerzo inversor. Creo que el problema viene que es un melón enorme, sobre el dinero o la concepción del dinero que tenemos en nuestra cabeza, porque los creadores de la banca central han sido siempre lo suficientemente hábiles como para irnos haciendo cambios en el dinero, haciéndonos creer que seguíamos teniendo el dinero de antes. Entonces, creo que seguimos teniendo en la cabeza muchos de nosotros, porque además la educación financiera en la escuela es fatal,
¿no? O inexistente, pues seguimos teniendo en la cabeza esa imagen de esa taberna, me voy a ir, no sé si habéis visto la película esta de Regreso al Futuro o al Pasado, bueno, la que se van al oeste, pues esa taberna donde estaban entrando todo el rato y que habían esos señores en la mesa apostándose monedas de plata y de oro por cosas, ¿no? Pues seguimos teniendo un poco la mentalidad de que el dinero es eso, que es ese dinero metálico, donde si tú trabajas duro y consigues de esa moneda o 2 monedas que has ganado al mes, consigues ahorrar un cuarto y vas ahorrando esos cuartos y al final del año acabas apartándote 2 monedas, pues ojo, que no hay problema porque eso a la larga te va a permitir pagarte una casa, tal cual, ¿no? Entonces venimos con esa concepción, pero no, ese no es ese dinero, ¿no? El dinero que tenemos ahora, si tú eres capaz de ahorrarte ese cuarto de moneda, pero en forma de billetes, y lo vas acumulando, seguramente sea el peor error que vayas a hacer, porque cada año le estás perdiendo a ese dinero. Entonces, tienes una carrera contra la que estás compitiendo y no solo es una carrera contra la emisión del Banco Central, sino que es una carrera contra la concepción que tú tienes y contra una falta de educación financiera sobre lo que es el dinero y sobre entender los activos. Yo creo que por eso la gente de Value va como con un paso por delante en todo esto, porque ya se han dado cuenta y entienden que el dinero no se puede dejar ahí acumulando polvo. Pero es que la gran mayoría del mundo no está en esas tesis y se piensa que si en un año ha conseguido ahorrar 2.000 euros, 3.000 euros, 5.000 euros, que es súper bien, que a ver si el año que viene podemos ahorrar otros 5.000. Y ese es el problema, que el dinero se derrite. No, y que es una desgracia, porque yo tengo amigos que son magníficos cirujanos, por lo que sea, y ganan bastante dinero para ser un asalariado. Pero ellos saben que están perdiendo valor. Entonces, y me dicen, oye, ¿cómo puedo? Manéjame tú mi dinero. Digo, no lo puedo hacer. Pero es una desgracia para ellos porque tienen que pegarse otro empollada de narices a estudiar para entender cómo manejar bien su dinero, si no, lo que ganan se evapora. Y no es algo que hagas 2 días, porque es que incluso aunque inviertas de forma indexada, para hacerlo bien, tienes que tener interiorizados ciertos conceptos y porque funciona de una determinada manera. Entonces, te obliga o te empuja a meterte muy a fondo y dedicarle, pues, ¿qué diría? Yo creo que mínimo 6 meses, 1 año de estudiar un poco tema de inversiones en serio para hacerlo medianamente bien. Que yo creo, Fernando, que esta es de las razones por la que al final la gente pues, se dedica pues, a ser cirujano, a hacer lo que hace en su día a día, y entonces tiene media oreja puesta en lo que pasa. Y eso es lo que provoca que si esa media oreja le dice que gran parte de sus amigos están poniendo ese excedente en inmobiliario, pues lo va a poner. Y es lo que acaba haciendo de que todo el mundo se acabe tirando a un sector, se acabe creando esas burbujas porque, ostras, te entra el pánico, el FOMO de narices, lo tendría que haber hecho hace un año y ahora mismo se ha multiplicado el precio de las viviendas por 1,5 y madre mía, te metes en los peores momentos y eso también lleva a que todo el mundo se acabe metiendo en los mismos sectores, ¿no? Incluso también puedo poner Bitcoin, que en 2021 sí, pues, ese sonidito que sonaba de fondo era Bitcoin y la gente pues se pone a comprar Bitcoin a 70.000. ¿Vale? Y bueno, pero ese es el problema, que al final acabamos quedándonos todos en unos mismos sectores porque nos falta ese tiempo que no tenemos y que aparte que cuando lo tenemos, pues que nos merecemos o es lógico que lo queramos disfrutar con amigos, familia y en lo que queramos. Mira, chicos, y dejando un poco de lado el tema filosofía de dinero, filosofía de inversión, que yo creo que es más tema introductorio, quiero hacer un episodio que vaya un poco más a hacer daño, no hacer daño, un poco más al detalle, ¿vale? Y quiero tocar así muy muy por encima, bajo vuestro punto de vista, así a nivel como muy somero, ¿cuáles serían los pros de Bitcoin? O sea, los 4 o 5 que decís tú, es que esto es clave. Carlos, si quieres tú. Muy amplio esto. Yo diría que el pro principal es sus características intrínsecas con las que ha sido programado. Es decir, está pensado para ser pues como decía Satoshi en el paper, ¿no? Un dinero electrónico, un efectivo electrónico, perdona, un efectivo digital, y está programado, está inventado, pues copiando las mejores características de los dineros que ha existido a lo largo de la historia, incluso mejorándolas, ¿no? Alguna de ellas es, pues, no lo sé, que es... la oferta limitada, por ejemplo, oferta limitada, que es divisible, que es fungible, no 100%, pero bueno, es fungible, que es portable como ningún otro activo en la historia, que no tiene riesgo de contraparte. Bueno, todas estas características es lo que realmente hace que esa demanda vaya a subir a largo plazo más allá de los picos de especulación que hay, ¿no? Bajo mi punto de vista.
Y yo le sumaría que ahora si quieres te doy paso, Luna. Bajo mi punto de vista, yo creo que lo más como destacable es que es incosfiscable, comparando con otros activos, por así decir, que no pesa nada porque es digital, y al ser digital, para mí una de las principales virtudes es que consiguieron resolver el problema del doble gasto, es decir, porque al final lo digital lo puedes copiar, pegar, y resolver ese matiz a mí me pareció como muy brillante. Y también, bajo mi punto de vista, la otra virtud que tiene es el tema del seudónimo, que no es anónimo, que es seudónimo. Bajo tu punto de vista, Luna, ¿cuáles serían los principales pros de Bitcoin? Agradezco no haber sido el primero, porque así he podido hacer unas notas escuchando también a Carlos. Es que era dura esta era dura. Es que esta es la que te podrías pasar horas, sí, ¿no? Claro, hablando de por qué te encanta Bitcoin. Claro. Y por eso es difícil sintetizar, y más si le preguntas a un Bitcoiner como nosotros. A ver, yo creo que la virtud más grande es lo que en inglés le dirían un Trust Minimized Asset, que es un activo de mínima confianza. O sea, no tiene contraparte, pero es que luego, o sea, es que es casi como, sabes, a ciencia cierta que es tuyo, y todo está montado, es tan robusto y antifrágil que sabes que lo vas a tener tú. O sea, que nadie te lo va a poder quitar. Lo que tú decías ahora de resistencia a la censura sería una segunda cualidad, porque no es bien lo primero, pero es como la pureza, la definición de un activo real, en este caso no tangible y digital, pero es como la definición pura de propiedad privada, ¿no? Y que lo vas a poder tener tú, y que nadie te va a poder incluso ni saber que lo tienes si has hecho bien las cosas, ¿no? Entonces tú puedes estar desnudo, caminando, saliendo de un conflicto bélico. O sea, digo desnudo por simbolizar el que no tienes absolutamente nada, ningún rincón del cuerpo donde esconder nada, y aún así llevas en tu cabeza 12 palabras y tienes un activo ahí metido que puede valer millones, ¿no? Y te han podido confiscar tu pasaporte, te han podido confiscar tu vivienda, te han podido confiscar lo que sea, ¿no? Un conflicto bélico, pero vas desnudo y sigues teniendo parte de tu patrimonio. Esto te explota la cabeza. La portabilidad conecta con esto, con el poder hacer líquido tu riqueza donde vayas. Yo lo he practicado. Yo me he ido a El Salvador sabiendo que es un país amigo de Bitcoin, y yo he viajado, pues sí, obviamente, no voy a ir aquí de machito, pero yo llevaba mi tarjeta por lo que pudiera suceder, pero no la utilicé, ¿no? Y entonces yo lo que hacía, iba liquidando cada vez que necesitaba, primero que podía pagar con Bitcoin, y después, si no me lo permitían, vendía a dólares y pagaba en dólares. Pero esto lo he hecho en muchos países. Ahora mismo yo me he pasado, pues, el último año viviendo aquí en el Báltico, teniendo ingresos en Bitcoin y liquidando a la moneda de aquí y consumiendo. Entonces, esa portabilidad, el que tú tienes tu riqueza en una nube y allí donde vayas vas convirtiéndola a divisa local para tus gastos, eso es alucinante, ¿no? Y la facilidad que tienes de hacerlo, que si tienes una propiedad no puedes estar vendiendo un metro cuadrado de la esquina que no te gusta para poder capitalizar, ¿no? Y consumir bienes. Uh-huh. Aquí es como una especie de riqueza atómica, que puedes vender un átomo y lo puedes consumir si quisieras. La emisión es un claro... O sea, la emisión ya no que sea limitada o no, que ahí también hay críticas, pero el que sea clara, el que tú sepas mañana cuántos Bitcoin va a haber, y pasado, y así, ¿no? Y en los próximos años, y que sepas que eso no se va a alterar. El quitar ese riesgo de la mesa, de que no vaya a venir un nuevo director de Banco Central que se vaya a volver loco, yo creo que es un plus enorme. Y para mí, también de las cosas que más me gusta es que es tomar perspectiva sobre la historia del dinero, y creo que Bitcoin es la actualización al dinero que le hacía falta desde el 1700, 1800, el dinero de esa época, el metálico, se encontró con una fricción tecnológica. El mundo empezaba a ir rápido, y el dinero que teníamos, el mejor dinero que habíamos descubierto en 5000 años, no era capaz de ofrecer, de consolidarse, de darse la mano con esa nueva velocidad que el mundo estaba tomando. ¿Y entonces qué hicimos? Bueno, pasamos al dinero documento, y luego a partir de ahí apareció la banca central, y luego a partir de ahí se suspendió la convertibilidad y pasamos al modelo fiat, ¿no? Y todo, y ahora utilizamos Revolut y todas estas cosas, y nos pensamos que estamos en la punta de lanza, pero no deja de ser un refrito de un mal sistema. Bitcoin es volver a ese punto, es casi como volver a la época de Newton y decir, vale, ahora vamos a, quizá cambiando un poco la concepción de lo que es el dinero, ¿vale?
esto sería un tema más profundo. O sea, que el dinero, que quizá los usos del dinero, lo de que se dice de unidad de cuenta, reserva de valor y medio de cambio, pues que a lo mejor se desdoblan, que a lo mejor no todo acaba quedando en una misma figura, ¿vale? Pero evolucionemos desde ahí, sigamos con un buen dinero. Entonces yo creo que Bitcoin es una actualización a esa evolución que veníamos teniendo, que había estado muy estable con el oro durante milenios y que por alguna razón, que todos sabemos, pues no fuimos a mejor, fuimos a peor. Ganamos velocidad, eso sí, eso es incontestable, el fiat tiene cosas buenas, pero perdimos cosas como la que hablábamos antes de tener un dinero que no nos da seguridad, que no nos da estabilidad a futuro y que además está en manos de unos pocos y que ellos pueden decidir qué hacer con lo que a ti te ha costado tanto ganar, ¿no? Chicos, yo creo que en esto, más o menos, yo creo que coincide toda la comunidad. O sea, es decir, en estas virtudes que tiene Bitcoin, yo creo que estamos todos 100% de acuerdo, ¿vale? Pero por hacer un poco un enfoque diferencial, lo que quiero que hagamos en este episodio, y aquí voy a ponerme en el papel un poco de abogado del diablo, pero por intentar llegar un poco a escudriñar todo esto bien, muchas veces he escuchado decir que, bueno, que la tecnología de Bitcoin en el fondo da un poco igual, porque lo que importa es la propuesta de valor, que son estas virtudes, que está bien, pero para que estas virtudes se sostengan en el tiempo, yo creo que hay que hacer un enfoque pues casi como una tesis de inversión, ¿no? De, oye, ya vemos el mejor escenario, pero también vamos a ver también el peor escenario y qué cosas pueden salir mal o es imposible que salgan mal. De igual forma que cuando invertimos en Amazon, pues proyectamos una serie de crecimientos, pero también sabemos que es una empresa que puede quebrar. Entonces quiero ver a nivel tecnológico cómo funciona y si hay algún tipo de brecha o algún tipo de problema que puedan surgir, ¿vale? Entonces, quiero saber vuestra opinión. Yo, después de pegarme un empachón bastante gordo de leer libros, de escuchar los episodios de Luna y demás, me surge alguna duda y a ver cómo lo veis vosotros. Primera cosa, y a mí lo que más fricción me genera, y seguro que vosotros lo habéis pensado muchísimas veces y entendéis un poco más de que puede surgir o no. Veo que todas estas tecnologías que usan prueba de trabajo, en el fondo, son débiles hasta que cogen cierta escala, ¿no? O cierta velocidad de escape, que le podríamos llamar. ¿Y por qué digo que son débiles? Porque cuando el hash rate, esta tasa de hacer hashing, que es esta prueba de trabajo, es baja, la tecnología puede sufrir cierto tipo de ataques, que tampoco quiero entrar en detalles qué tipo de ataques pueden entrar. Bajo vuestro punto de vista, a lo mejor Luna controla más de este tema. Entiendo que el resto de criptoactivos que usan prueba de trabajo y que tienen un hash rate bajo son bastante débiles. Sin embargo, en el caso de Bitcoin actualmente tiene un hash rate bastante potente que impide, por lo menos, o sería muy dificultoso hacerle un ataque serio de verdad. Digo yo, y aquí va la primera pregunta, ¿podría darse algún escenario hipotético futuro en el que el hash rate bajara, hiciera más débil la red de Bitcoin, o es algo totalmente en ningún escenario que pueda suceder? Yo creo que sí que hay escenarios donde eso pueda suceder y de hecho sería de las cosas que yo tengo apuntadas como a futuro, ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos y yo creo que sería la situación que podríamos ver en el caso de que minar Bitcoin dejara de ser rentable en una gran parte del planeta. Bitcoin, la minería de Bitcoin también es una madriguera enorme que daría para entenderla muy bien. Es muy interesante y apasionante, pero principalmente viene a aprovechar todo, o sea, se viene a colocar en los sitios donde hay excedentes de energía a precios de suelo, ¿no? O sea, es un sector donde busca energía la más barata del planeta. Y si no la hay donde están, por ejemplo, en Europa, ¿no? Imagínate, tú quieres ser minero en Europa, lo vas a tener crudo. Vas a poder quizá hacer algún proyecto de minería solar, pero solo mientras hay sol y demás. Entonces, ¿qué acabarás haciendo si tu propuesta es seria? Emigrarás. Te irás a sitios pues como Paraguay, sitios como Texas, sitios donde quizá pues a lo mejor con un poco más de seguridad jurídica y sin guerras en Etiopía, cuando abran la futura presa, donde hay energía que se está tirando cada día. Entonces, yo creo que Bitcoin siempre va a encontrar el camino
para ser rentable en un sitio del mundo o en otro. China hace 2 años prohibió la minería de Bitcoin y tenía más del 60% del hash rate. Y emigró en cosa de 6 meses, containers y containers de máquinas emigraron de China a Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso puede seguir sucediendo, que Estados Unidos también se vuelva loco a nivel regulatorio y que mineros tengan que emigrar, pero creo que encontraremos siempre el camino. Entonces, incluso con algún tipo de mejora, si las comisiones de Bitcoin, o sea, si el subsidio que tienen los bloques a día de hoy, que son 6,25, o sea, un minero que encuentra un bloque, que es cada 10 minutos, se lleva 6,25 Bitcoin. Ahora está bien, es un buen subsidio. De aquí un año, menos de un año, en abril del año que viene, este subsidio bajará a la mitad. Es el conocido como halving. Y eso sucede cada 4 años. Entonces, a partir del año que viene, cada 10 minutos, el minero que encuentre un bloque se llevará 3,125 Bitcoin. Y en 2028, a la mitad otra vez. Entonces, el miedo que hay es que ese subsidio, que es la emisión de Bitcoin, es como se define la emisión de Bitcoin, no llegue a pagar los costes en los que incurren eléctricos y de OPEX, todas estas empresas mineras. Ahí es donde los gastos por comisión de las transacciones deberían pagar o mantener a esos mineros. Entonces, ¿qué puede suceder? Pues que en un futuro, pero esto de nuevo, no hay que entrar en pánico ahora, se irá viendo, puede ser que en un futuro tengamos que pensar en reducir el tamaño de bloque, por ejemplo, para hacer que transaccionar en Bitcoin sea caro, que se creen colas que obligue a la gente a pagar más comisión. O no, porque a lo mejor de aquí 4 años... Que compense la recompensa que es tan pequeña. Efectivamente, ¿no? Entonces, pero todo esto está muy bien para tener escenarios sobre la mesa, como tú dices, una tesis de inversión, pero creo que siempre hemos de esperar acontecimientos. Hay una cosa que a mí no me gusta mucho, pero que desde principios de este año han conseguido meter como los que se conocen como NFTs dentro de la cadena de Bitcoin, ¿no? Y hemos llegado a ver algún día que por culpa de estos ordinals, que es como se llaman, han llegado a provocar que se pague más en comisiones de transacción que en subsidio de bloque durante todo el día, ¿de acuerdo? Entonces, esto no es un efecto que a mí me guste, no es una cosa en la que a mí me haga especial gracia, pero esto se ha dado. Y por eso digo siempre que hay que esperar acontecimientos, porque de aquí a futuro no sé dónde estaremos. Pero digamos que es uno de los puntos donde yo sí que lo tengo marcado y subrayado de esto hay que ir echando un vistazo e ir viendo cómo se desarrolla. Pero también te digo que este mismo miedo lo tenían los mineros cuando empezaron en Bitcoin y se minaban en lugar de 6,25 bloques, Bitcoin por bloque, cuando el subsidio era de 50 Bitcoin, ¿no? Y se pensaba que cuando estuviéramos a 6,25 esto no iba a ser rentable. Es rentable, hay más empresas mineras que nunca, el hash rate está por las nubes, entonces, bueno, bien, no está mal, tengámoslo ahí, pero esperemos que las cosas vengan y que se den. Sí, por un lado aumentará la eficiencia de buscar cómo minar de manera más barata, y por otro lado también, si en algún momento no es rentable, pues por poner otro pro, ¿no? O por darle otro enfoque, el ajuste de dificultad baja y hace que aunque haya menos mineros, pues siga siendo rentable, ¿no? Para los que hay. Sí, pero es más débil y menos eficiente, entendido. Pero a ver si se entiende la reflexión que a mí me ha costado bastante llegar a esta conclusión, y quiero ver si tiene sentido, ¿no? Porque realmente en el fondo es el mayor riesgo que le veo a la tecnología Bitcoin, y creo que mucha gente que invierte en Bitcoin, porque lo habla con bastantes personas, ni siquiera se han parado a pensarlo. Y es lo siguiente, al final, cada vez que hay un halving, lo que se está haciendo es que, como comentas, se reduce la oferta de Bitcoin, o sea, la recompensa, con lo cual se está decrementando la oferta. Si la demanda continúa creciendo, eso empuja el precio hacia arriba. O sea, hay una tendencia subyacente a que el precio de Bitcoin a largo plazo vaya creciendo, porque la demanda va superando la curva a la oferta. Pero en un hipotético caso que Bitcoin, esta curva S de adopción, como cualquier tecnología, nos encontramos en la última fase, la fase más asintótica, que posiblemente faltan muchos años a que lleguemos a esta fase. Pero igual que, yo que sé, por ejemplo, el tabaco, Philip Morris, pues ya es una empresa que no crece, que decrece, ¿no? O se mantiene. Bueno, pues en esta parte de la curva en que ya se ha llegado al límite de adopción de Bitcoin, ¿por qué? Porque es una tecnología que hacerlo bien tiene cierto nivel de dificultad de entenderla,
porque ya hemos llegado a la mayoría de población mundial que es susceptible de adoptar el uso. Es decir, la demanda se mantiene, o sea, ya hemos llegado a casi pico y la oferta se está reduciendo mucho. En ese hipotético escenario en el que la demanda pierde contra la oferta y el precio no va hacia arriba, sino que incluso pudiera ir hacia abajo, no es algo que creo que vaya a suceder en los próximos 5 años, ni 10, ni 20, y como dice Luna, habrá que irlo rastreando. Pero en ese escenario hipotético futuro a 20, 30 años, donde el precio no se duplique entre cada halving, quizás la recompensa por minar cada vez tiene menos sentido si tampoco le metemos más comisión, y a lo mejor como que puede ir una tendencia subyacente de hash rate hacia abajo progresivamente hasta llegar a un punto en que la tecnología sea susceptible de un ataque coordinado. Por ahí van los tiros, no sé cómo lo veis vosotros. A ver, yo lo veo más que por el lado o por el escenario que planteas tú, que yo ese escenario no lo veo hasta el 2200 o más, porque estamos hablando de que la adopción a día de hoy es tan baja que llegar a billones de personas, ¡ostras! Que no me puedo imaginar qué fecha se podría dar esto, ¿no? Aunque con los gobernantes que tenemos, quizá los acontecimientos cada vez aceleran más. Yo quizá lo que veo es que digamos que el nivel de adopción no llegue tan rápido como necesita el ritmo de halvings, ¿no? Que los mineros empiecen a tener que apagar máquinas en cierto momento, y el peor escenario sería que empezaran a haber almacenes con muchas máquinas, con muchos ASIC, que es como se llaman a estas máquinas de minar Bitcoin, parados, ¿no? A disposición de algún actor gubernamental para decir, oye, ese almacén, mira, lo vamos a tomar prestado una época y vamos a quedarnos con ese hash rate. Pero eso es. Estaríamos hablando de unos niveles de concentración de máquinas muy grandes. Tendría que haber muchísimas máquinas concentradas para que un actor únicamente pudiera decir, bueno, pues mira, me llevo tantas máquinas y empiezo, ¿no? Por no hablar de que sería gasto puro para él, ¿no? Para ese actor no estaría buscando ningún tipo de incentivo, no tendría incentivo económico para hacer las cosas bien, por lo tanto sería un gasto puro. Y llegar a tener, o sea, ahora mismo no sé cuánto cuesta atacar a Bitcoin, pero es una millonada, ¿vale? Digamos que para un estado como Estados Unidos esto le da igual, porque al final tienen la máquina de imprimir, de imprimir papelitos y lo podrían hacer. Pero creo, cuando tú empiezas a ver los números de máquinas que necesitas para tener un 1% del hash rate de Bitcoin, es que son números de locura, ¿no? Son números de que en cantidad de máquinas se te empiezan a escapar las magnitudes. Y por lo tanto, creo que sería un ataque, necesitaría ser un ataque coordinado entre varios países, y que me gustaría saber si conseguirían llegar al 51%. Y que aun llegando al 51% del ataque, se notarían cosas en Bitcoin, pero tampoco sería como la gente piensa, va, ya está, han llegado al 51%, Bitcoin se ha acabado. No, empezarían a bloquear transacciones. Pero por cómo funciona el sistema de minería de Bitcoin, eso no significa que otros mineros, incluso con un único 1%, consiguieran minar bloques con las transacciones que esos no han querido meter, ¿no? Empezarían una carrera donde yo creo que se podrían plantear algo decente a partir de un 65% de control del hash rate. Y aún así, si fuera un ataque deliberado, la comunidad de bitcoiners siempre tendrían derecho al pataleo. No sería el mejor de los escenarios, pero siempre podrían tomar alguna medida para hacer inútil ese ataque. Entonces, Bitcoin cada vez que recibe un ataque se hace más fuerte. Y lo demuestra. Y hace este efecto Streisand, ¿no? De que cuando alguien lo ataque acaba expuesto y acaba en ridículo porque ha demostrado que esto es muy fuerte. Entonces, llegados a ese punto, ya veríamos lo que se daría, ¿no? O sea, cuál sería el escenario en que nos encontraríamos. Pero, primero, lo veo a muchos años vista de momento. O sea, el primer escenario de crisis quizás estaríamos hablando que de aquí 2 halvings. O sea, nos plantamos en 2032 para empezar a ver si esto empieza a tener una crisis de suficiente subsidio de bloque, o cuándo nos ponemos. Porque para este halving del año que viene yo no creo que vayamos a ver una crisis así. Entonces, de nuevo,
es de las cosas que iría viendo y se me hace difícil pensar que un Estado, o sea, que un actor gubernamental, entendiendo, o sea, a menos que Estados Unidos se vuelva China, que va camino de, pero que empiece a no respetar la propiedad privada a unos niveles nunca vistos en Estados Unidos, pues solo en un escenario así, a día de hoy, me podría plantear que podríamos empezar a hablar de conflicto en el hash rate. Y entonces me parece muy descabellado. Es como cuando alguien dice, bueno, es que Bitcoin con que prohíban Internet ya es suficiente. Bueno, explícame cómo es eso de prohibir Internet. Porque si tú prohíbes Internet, no es un ataque a Bitcoin, es un ataque a la economía del mundo. Porque la gran mayoría o gran parte de las empresas dependen a día de hoy de Internet para vender, para comprar, para dialogar, para mil historias. Entonces, me parecería un ataque que sí, sobre el papel es posible, pero para que llegue a darse... Sí. Difícil. Y luego, Fernando, no sé si tu pregunta también iba por aquí, en el sentido de que qué pasará, ¿no?, cuando ya hay una adopción, digamos, generalizada de la gente que quiere el activo y a partir de ahí puede empezar a bajar, ¿no? Primero, yo creo que aquí habría que analizar, primero, contra quién compite Bitcoin y cuál es la cuota de mercado que podría tener, ¿no? Porque Bitcoin no solo compite con el dinero, de hecho creo que compite poco con el dinero efectivo que usamos en el día a día, sino que creo que compite más bajo mi punto de vista, con refugio, o sea, con valores refugio. Pues Carlos, ¿y con quién vas a competir en 20 años? Que no lo sabes. Es lo de los desconocidos. No sabes las propuestas disruptivas alternativas que puedan surgir para competir contra esta propuesta. Por ahí voy yo también. Sí, o sea, ahí por supuesto, ¿no? Lo que no sabemos lo que no sabemos, pues no hasta ahí no podemos llegar, ¿no? Pero en el sentido de, ahora mismo no solo compite, lo que quiere decir, no solo compite con el dinero, sino que a nivel de activos o a nivel de lo que puede suponer una cartera de cualquier inversor, compite primero con deuda pública, compite con valores refugio, como puede ser el mercado inmobiliario. Entonces, una de las teorías que hay, ¿no?, y que yo la veo bastante plausible, es que dentro de todo el mercado, Bitcoin, en el largo de, no lo sé, ponle 30, 50, los años que tarde, se asentará ahí con la cuota de mercado que coja, que será 100 trillion, ¿no? Algunos dicen 100 trillion, otros dicen 200, otros dicen más que el mercado inmobiliario, otros dicen menos. A partir de ahí sí que se estima que su volatilidad es inherente por la oferta inelástica que tiene, entonces que eso existirá, pero yo creo que una vez que tenga esa cuota de mercado, que será lo que sea, dividido entre 21 Bitcoin para calcular, 21 millones para calcular el precio por Bitcoin, pues irá creciendo en el largo plazo a medida que crezcan los factores de productividad. Sí, a mí simplemente se me hizo clic un poco de... No clic, sino un poco de alarma en este sentido. Fue además en un episodio de Lunatic Coin. Era una prueba de trabajo contra la prueba de participación. Y venía a decir en un momento, creo que lo dijo Luna o lo dijo tu invitado, no recuerdo muy bien, que dijo, el problema de Bitcoin es que va a infinito o se va a cero. Como diciendo, oye, es que si en algún momento el precio deja de subir, puede haber un riesgo de caída progresiva de hash rate. Ya sé que no es un escenario ahora mismo que se vislumbre, pero no sé, me dejó ahí un poco en duda y es un poco lo que me ha hecho esta reflexión y un poco introducir esta pregunta, ¿eh? Sí. Bueno, yo, o sea, no sé si es o todo o nada, no sé si winner take all en este caso, y tampoco sé, pues obviamente pueden salir otras propuestas de valor en el mercado. Lo bueno también que tiene Bitcoin es que al ser, digamos, un consenso, pues Bitcoin siempre, ¿no?, podría adoptar parte de esa tecnología, ¿no? Bitcoin no tiene por qué tener blockchain, no tiene por qué tener prueba de trabajo, no tiene por qué, ¿no? Bitcoin es una idea de un efectivo digital, la cual ahora mismo se han encontrado estas soluciones tecnológicas para hacerlo, pero no tiene ni mucho menos que ser eso en el futuro, ¿no? Va más allá, es una idea de gente que lleva desde los años 70, gente brillante, que son los cypherpunks y entre otros, buscando cómo hacer esto, viendo pues en el pequeño gran hermano, entre comillas, que se podía convertir en Internet del futuro. Luna, ¿tú cómo lo ves en este sentido? Lo de o vale infinito o se va a cero. ¿Cómo lo ves tú? A ver, Bitcoin debe seguir presentando utilidad. Si deja de ser relevante, entonces se va a cero. Es que no... Como cualquier cosa en el mundo. No hay tutía, siempre quedará un valor residual de coleccionable, no tengo ninguna duda, pero Bitcoin debe seguir siendo útil para sus usuarios y para todos los que deben llegar.
Ahora mismo lo hablábamos antes, ¿no? De cuál es tu caso de uso de Bitcoin. O sea, yo creo que no existe ningún activo en el que debas depositar menos confianza que en Bitcoin para atesorar riqueza, ¿no? Y para llevar tu riqueza a todas partes en la nube. Y que aparte tengas tan claro su oferta, o sea, su propuesta de emisión monetaria y que sepas que tiene tal seguridad de hash rate para ser una de esas cosas que, y luego también el cómo se establecen las normas por consenso entre los nodos, que tú te vayas a dormir y, por ejemplo, a mí me pasó, yo estaba volando a Buenos Aires y en el trayecto reventó FTX, ¿no? Que era un exchange centralizado que el año pasado pues llenó muchas portadas y mucha gente lo asoció a Bitcoin. Yo aterricé y había mucha gente en drama y yo estaba muy tranquilo. ¿Por qué? Porque yo tenía mis Bitcoin, ¿no? Entonces es de esas cosas que no necesitas a nadie que te lo guarde y te sigue aportando esa utilidad. Entonces yo, mientras Bitcoin siga teniendo estas cualidades, mientras la gente también siga optando porque Bitcoin es la solución, y esto también, esto se lo he escuchado también decir a Manuel Polavieja alguna vez, que Bitcoin es como descubrir los números. Es como establecer los números o el calendario, ¿no? Es como una institución, ¿no? Y en la cabeza de la gente, pues esa institución para medir valor, que tiene 21 millones de unidades, si en un inicio Satoshi hubiera definido que son 100 millones, pues 100 millones. Pero la idea es como que se ha creado una forma de medir valor y la gente no quiere otra historia. La gente no quiere que mañana entre nosotros tres creemos otra porque va a tener mejores cualidades, porque... No. O sea, la gente lo que está huyendo es de un mal dinero, de una mala forma de atesorar la riqueza que depende de registros mercantiles, de registros de la propiedad, etcétera, y quiere y ha escogido que eso sea Bitcoin. Pero efectivamente, si de golpe la gente empieza a pensar que Bitcoin es irrelevante, que Bitcoin no le aporta utilidad y que no va a ningún sitio, pues como cualquier producto del mercado. Sí, yo creo que el ejemplo del calendario es muy bueno, ¿no? Y bastante utilizado en ese sentido. Es decir, el calendario es algo fijo porque... ¿Por qué? Porque no podríamos tener meses de 40 días, o por qué nos dividimos en meses y no lo medimos solo en años, o por qué no lo medimos en... Entonces eso se podría cambiar. Ahora que se llega a un consenso para ello, pues debería dejar de ser lo útil que es el calendario, o deberíamos cambiar muchísimas cosas, ¿no? Debería haber un consenso que se me antoja raro que ocurra. Quizá con viajes espaciales, con vida, con colonias en Marte, sí, donde los días duran otro número de horas, los años también, pues a lo mejor acabamos definiendo que está bien que tengamos calendarios locales, pero hace falta un calendario de la Vía Láctea, ¿no? Y entonces quizá una situación así pueda llegar a poner en jaque la institución del calendario. Y yo creo que es eso, o sea, Bitcoin es una institución, es como decía Carlos al principio, es que es un descubrimiento. Lo definías tú, Fernando, al principio como una tecnología y es normal definirlo así, pero por momentos a mí me ha rechinado dentro porque decía, es que Bitcoin es un descubrimiento. Un descubrimiento más que una invención. Es como las matemáticas. Claro. Esto es profundo, ¿eh? Yo lo veo como invención, ¿eh? Desde el punto de vista científico investigador. Lo veo como inventar algo. ¿Porque se podía inventar de otra forma? Probablemente sí. Sí, se perseguía, ¿eh? Se llevaba persiguiendo, no sé si décadas en plural, pero más de 10 años seguro, y se perseguía conseguir algo como Bitcoin. Nadie había inventado o descubierto la fórmula de juntar los elementos, la receta mágica, ¿no? Estaba ahí y todos los elementos estaban allí. Súper brillante, como quien inventa hoy en día el deep learning o los transformers, cosas de este estilo. Claro, y que por otro lado, o sea, no tiene por qué ser esas mismas tecnologías o esas mismas piezas del puzzle para tener esa misma idea en el futuro. Por eso el hecho de, oye, se inventa otra cosa o se descubre otra cosa que funcione mejor en vez de la prueba de trabajo o en vez de una blockchain para tener como, de comillas, base de datos, o pues se puede implantar. O quizá no, quizá es algo, no sé, a nivel cuántico en Marte con calendario lunático, pero pues bueno, las probabilidades de que pueda pasar pues están ahí también. Interrumpimos brevemente este episodio para comunicarte algunas novedades que pueden ser de tu interés. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros, puedes hacerlo en nuestra web
píldorasdelconocimiento.com. Allí encontrarás nuestros cursos y nuestro libro Nacidos para Aprender. Entre ellos el pequeño curso de la inversión paciente y racional para aprender a invertir. Y 2 importantes novedades. Ya está en preventa la nueva formación que llevo largo tiempo preparando. Puedes acceder a ella ahora en esta preventa con descuento. Se llama El Metajuego, Máster en Complejidad Estratégica. ¿Para qué te va a servir esta formación? Bueno, para aumentar tu valor como profesional. En un entorno dinámico, desarrollar la complejidad de resolver problemas reales se convierte en una habilidad muy importante. Te servirá para identificar sistemas complejos, lograr un perfil mucho más multipotencial, desarrollar un valioso perfil capaz de orquestar y liderar equipos de alto rendimiento. También te dotará de una nueva caja de herramientas y explorar tu creatividad para llevarlo al máximo nivel. Esa es la primera novedad. Y la segunda novedad es que está disponible la posibilidad de formación individualizada, es decir, de mentorías 1 a 1. En este caso es solamente puedo seleccionar a 2-3 personas que tengan mucho compromiso y mucho interés por seguir mejorando. Es muy importante que las personas estén súper alineadas. Eso es una forma yo también de apalancarme en gente nueva, jóvenes nuevos que tengan muchas ganas de hacer cosas. Así que son esas 2 novedades, las mentorías y la nueva formación. Puedes visitarlo en nuestra web, píldorasdelconocimiento.com. Yo quería preguntar otra cosa, chicos. Dejando de lado el tema de heart rate y demás, hay otro tema que a mí me suscita cierto interés o me genera cierta fricción, y es el tema de la trazabilidad. Bitcoin está muy bien diseñado, pero también hay que hacerlo muy bien para conservar todas las propiedades. Entre ellas es el tema del anonimato, pseudoanonimato. ¿Cómo veis vosotros el tema de la trazabilidad? Y si hay otras propuestas hoy en día que bajo vuestro punto de vista superen este sentido a Bitcoin. ¿Cómo lo veis? Yo creo que aquí Luna Carlos, puede... No. Chuta. No, yo te iba a dar la palabra. Digo, chuta. Bueno, en tu caso no chutes, es más de baloncesto, pero encéstala. Venga. Un compañero me dijo, Cardano, que le superaba en este tema. Me dijo, bueno. Bueno, o sea, yo... sobre la trazabilidad, a ver, yo lo que creo aquí es... O sea, dices, para hacerlo, o sea, para tener tienes que hacerlo muy bien. O sea, esto lo volvemos otra vez a lo mismo de antes con el seudónimo, ¿no? Puedes, o sea, tú puedes tomar el camino que quieras, ¿no? Incluso tú puedes tener Bitcoin sin tenerlo tú mismo en un exchange o comprarlo de manera indirecta a través de un fondo de ETFs que se están creando. Puedes hacerlo de diferentes maneras. Entonces, el tema de la trazabilidad, si hay alguno mejor, pues puede ser que haya alguno más privado, pero como decía antes, Luna no es Bitcoin, ¿no? Entonces, puede haber un calendario más, pues sí, pero no es Bitcoin. Si se hace bien, seguro que aquí Luna puede ir más a nivel tecnológico, explicarlo, digamos, de manera sencilla. Si se hace bien, por supuesto, es trazable lo que haces, pero no hay una identidad detrás, es decir, no hay un proceso de KIC, pero sí que todas las transacciones y todas las operaciones están dentro de bueno, se pueden ver, ¿no? Están dentro de la blockchain. Entonces, eso es lo que es. Sí, voy a poner sobre la mesa un poco una explicación para quien no sepa de qué narices estamos hablando con esto de la trazabilidad. Y es que en Bitcoin, desde el primer Bitcoin que se emitió en el 3 de enero de 2009, todo está en una base de datos que es la cadena de bloques y se puede ver todos los movimientos que han hecho. Y se puede, en otra base de datos, que también se construye desde la cadena de bloques, que se llama Luchoset, ahí se ven las monedas que están activas, ¿no? O sea, esa que empezó al principio, pues hasta dónde ha ido, ¿no? No se sabe exactamente esa en concreto, porque luego se va dividiendo y no tienes manera de ponerle un nombre a esa moneda, ¿no? Pero sí que sabes como el estado actual de las monedas de Bitcoin, en cuántas carteras están repartidas. Y cuando una de esas monedas se mueve, tú ves hacia dónde se van. Y si tienes una moneda de un Bitcoin y haces un pago de 0,25, pues se ve que hay una moneda de 0,25 que se va a una dirección y que luego hay otra moneda de 0,75 que se va a otra. ¿Cuál es el pago? ¿Cuál es el cambio? No lo sabes, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que se ve. Entonces, ¿qué pasa? Como bien decía Carlos ahora, si tú estás comprando en un exchange centralizado donde se sabe
cuál es tu nombre, porque te obligan a pasar por un proceso de KYC, y digamos que hay un ente, el exchange, que tiene esa información y le pone a esa moneda, le pone el nombre de Carlos, ¿no? Porque la ha comprado Carlos aquí, entonces puede ver qué hace Carlos con esa moneda y puede empezar a teorizar cuando una moneda se divide en dos, qué ha sido el pago y qué ha sido el cambio. Y hay suposiciones heurísticas que lo hacen muy fácil saber hacia dónde están yendo los fondos de Carlos y qué fondos dejan de ser de Carlos. ¿Vale? Eso es la parte de la trazabilidad. Entonces, así es como funciona Bitcoin. Pero tú me decías, ¿hay otras monedas que quizá lo hacen mejor que Bitcoin? Bueno, a ver, el tema de la privacidad o del anonimato absoluto dentro de la cadena de bloques, es decir, hacer totalmente opaco ese flujo de movimientos, es bueno sobre el papel, ¿no? Todo el mundo diría, pues yo prefiero que sea así, pero no viene gratis, ¿no? Tiene ventajas y desventajas. Ventajas, la evidente, ¿no? Te puedes garantizar una privacidad financiera en todo lo que haces sin despeinarte, sin tener que saber un poco cómo moverte, pero por el otro lado tienes la desventaja de que, por ejemplo, no podrías hacer algo que en Bitcoin lo puedes hacer. Que es que tú en Bitcoin te coges esta otra base de datos que he dicho, el Uchoset, y que es el estado actual de todas las monedas que existen en Bitcoin, tú las sumas y ahora mismo te dará algo como 19 millones y no sé qué. O sea, tú puedes revisar el supply, la emisión que tiene Bitcoin. En estas monedas de privacidad, eso lo puedes hacer, pero debes confiar en las matemáticas. ¿De acuerdo? O sea, tú puedes aplicar una fórmula y te dirán, sí, el supply está ok. No ha habido ningún error inflacionario que no se haya visto. Pero tienes que confiar en las matemáticas sí o sí. No puedes confiar en tus ojos. Tú no podrías tomar esa base de datos y sumarlo manualmente. ¿De acuerdo? O sea, tienes que confiar en matemáticas. Eso es una. Por lo tanto... ¿A qué te refieres, Luna? ¿A qué te refieres con confiar en las matemáticas? Porque en el otro lado también es una suma que es confiar en las matemáticas. ¿A qué te refieres? En que tú no ves la cantidad de monedas que hay en esas cadenas. Sí, pero ¿cómo aplicas la fórmula para hacer la suma? O el cálculo. No, que tú podrías, o sea, confiar en unas matemáticas más complejas. Quiero decir, en que tú tienes que confiar en que en base a, ahora no me saldría el nombre, a lo mejor me sale de aquí un poco cuando mi cabeza entre en el archivo correcto, pero tienes que confiar en una forma de medir sin saber las cantidades, ¿no? Como si Bitcoin fuese totalmente privado, Fernando, y no pudiéramos ver que hay 21 millones o que hay 19. Entonces nos tendríamos que fiar que el protocolo de Bitcoin desde el principio ha hecho las matemáticas bien y está todo perfecto. Sí, que el algoritmo software que corre detrás de ese criptoactivo mantiene el mismo código de software. La misma lógica. Pero no lo puedes ver, no lo puedes asegurar, no te puedes asegurar con tu nodo, digamos. Bitcoin en 2010 tuvo un bug inflacionario, un error de código que permitió que se atacase y que se emitiesen, no sé, creo que eran millones y millones de Bitcoin en un momento, en un instante, ¿de acuerdo? Y eso se vio claramente. Se vio al segundo que eso estaba sucediendo. Se paró. Bitcoin a día de hoy tiene un uptime, ¿no? Ha estado funcionando un 99,98% del tiempo. Y eso es, ese porcentaje que falta es por dos errores que tenía en el código que se solventaron. El que más tiempo se tardó en solventar fueron 8 horas, ¿de acuerdo? Pero se vio que había habido un error que alguien había podido explotar y que había podido emitir más monedas de la cuenta. En estas monedas tan privadas, como podría ser Monero, ¿cómo lo ves eso? ¿Sabemos si ha habido algún error en algún momento? ¿Vale? Y Monero, ojo, que tiene su utilidad. Yo no digo que no, ¿eh? Pero que no podemos aceptar, o sea, que no pensemos que todo viene sin riesgos o sin contraparte, sin desventajas. Una desventaja es eso, el perder la transparencia es buena para cosas como esta. Otra cosa que también yo pienso mucho, si ya cuesta hacer entender a la gente cómo narices un anónimo en 2008-2009 consiguió crear la escasez digital, crear archivos digitales
por decirlo de alguna manera, que no puedes hacer control-C y control-V, como estamos acostumbrados a hacer con fotos, documentos, MP3 y demás. O sea, ¿cómo consiguió hacer que una cosa digital no pudiera ser replicable? Si eso ya cuesta de explicar, ahora, ¿cómo explicamos a alguien que algo que no se ve, que no podemos saber cuánto hay, que realmente no hay más de lo que hay, ¿no? Entonces, quizá ha quedado un poco obtuso esto explicándolo, pero la idea es que a veces hay un texto que yo lo leí en uno de mis podcasts hace no mucho, que habla sobre la filosofía, a veces en el desarrollo de software informático, de es peor, es mejor, que Justo. pues a veces nos centramos en hacer una cosa muy bien, ¿no? En que tiene que ser perfecta, en que tiene que ser con todas las mejores cualidades, y que esa cosa en el software se ha visto muchas veces que no es la que acaba triunfando. Que a veces acaba triunfando una que tiene unos errores que se veían claros, que no tenían por qué salir, pero se pone en el mercado, sale y acaba tomando tracción por otros motivos y luego ya se acaba mejorando con el tiempo, ¿no? Y entonces Bitcoin es como un claro ejemplo de que desde el principio no ha sido ni aceptado por una gran mayoría de criptógrafos, lo han criticado por un diseño feo, ¿no? Economistas también. Y también gente que ha empezado a construir sobre el descubrimiento de Bitcoin y ha creado otras propuestas que son más privadas, más rápidas, más no sé qué, no sé cuántos. Y al final Bitcoin lo critica todo el mundo. Perfecto. Es peor, es mejor. De momento, ahí está. Con más o menos fricción se va comprendiendo por la gente. Y sobre todo ahora que la factura de Mercadona y de los supers cada vez cuesta más, ¿no? Entonces, y la inflación también está más presente en nuestro día a día. Yo diría, perfecto, es muy interesante caer por la madriguera, por ejemplo, de Monero, entender la criptografía de Monero. Yo lo he hecho y recomiendo a que todo el mundo lo haga. Si alguien quiere ver algo interesante a nivel criptográfico, yo solo diría revisar Monero, y a nivel ya muy profundo de criptográfico, Zcash. Pero eso ya solo a nivel criptográfico, porque para mí, a nivel, por ejemplo, Zcash no me aporta ningún valor. Monero puede tener algún valor en algunas situaciones, pero que no nos olvidemos de las desventajas de tener una cadena de bloques totalmente opaca. Muy buen apunte. Yo en el fondo lo veo como pros y con contras, ¿no? Y al final cada uno decide en qué le das más valor o qué te interesa más. Si es público, pero en algún momento si se te compromete tu identidad, saben tu trazabilidad completa de todo lo que has hecho. Si a lo mejor no quieres bajo ningún concepto que eso suceda, a lo mejor te viene mejor una que sea completamente opaca, pero si por ejemplo le das mucho valor a que no aumente la oferta sin que tú lo sepas, pues oye, en este caso la propuesta de Bitcoin es claramente la ganadora. Yo creo que es al final un poco en el balance de qué le das más peso y qué menos, teniendo en cuenta que no compras una característica individual, compras un conjunto de características. Por eso yo creo que los que sois más, y también me incluyo yo, que le dais valor a Bitcoin, compráis todo el paquete con sus pros y con sus cons, vamos a decirlo así. Mira, te diría que compramos el paquete con los cons. Claro, por eso. Te voy a hacer una reflexión que yo la he hecho con un amigo varias veces, y es que mucha gente de Monero tiene buena parte o un buen pedazo de Bitcoin, ¿vale? Luego hay maximalistas de Monero, también, ojo. Pero, ¿por qué? Porque cuando buscan el preservar poder de compra a futuro, saben que eso lo tienen en Bitcoin. ¿De acuerdo? Entonces, hay o sea, no se le escapa ni a la gente de Monero, no se le escapa que si quieren preservar poder de compra a futuro, el activo es Bitcoin. Y luego ellos, para su día a día, para sus gastos, su cash es Monero. Y a lo mejor tienen un buen stash de Monero. Perfecto. Pero es una reflexión que al final te das cuenta que la gente viene por los cons, porque en la situación en la que estamos viviendo, donde además nos quieren meter las CBDCs y demás, la gente va a buscar varias cosas. Va a buscar libertad de transaccionar, ¿no? El que nadie te diga lo que puedes comprar o dejar de comprar, que nadie te esté controlando, ¿vale? Y en ambos escenarios, Monero y Bitcoin, podríamos, digamos, sobre el papel, cumplir esa función, pero la gente también busca lo que decíamos antes, de no tener que ser expertos en finanzas, de no tener que estar
dedicando un tiempo de su preciado tiempo en entender qué es esto del valor y del value investing y de cómo comprar pues un indexado o lo que sea. Y ahí, en ese momento, saben o van a saber que eso es Bitcoin, ¿no? Y luego veremos a ver qué medidas de privacidad van saliendo para ir mejorando Bitcoin o que se haga más sencillo. Porque, como tú decías, si tú sabes moverte en Bitcoin, te puedes mover como una sombra. ¿Que requiere tiempo, que requiere aprendizaje? Sí. ¿Que con Monero lo puedes tener en un clic? Sí. ¿Y con Bitcoin no? Sí. Pero creo que ya hemos puesto sobre la mesa bastantes diferencias. Sí, 100%. Avanzando en otro tema. Mira, desde el punto de vista... Ahora, mirándolo en foco, tema simplemente inversión. Inversión en un activo, podemos decir una commodity, como muchos quieren decir, Bitcoin. Muchas veces buscamos la causalidad a posteriori, ¿no? Entonces, en esta búsqueda de la causalidad, si miramos la evolución de precio de Bitcoin desde sus comienzos, muchos autores hablan de 3 fases o tres fases dentro del ciclo, y cada ciclo estaría marcado por un nuevo halving. Muchos autores hablan de que cuando se produce el halving tenemos un crecimiento parabólico o exponencial, luego se suele entrar en la segunda fase. La primera fase hablan de que suele durar un año, la siguiente fase que suele durar otro año, que es la caída, unas caídas de, igual que subió mucho, pues ahora cae un 80-90%, y además esta caída parece que siempre aparece, no porque pasen los años la caída se suaviza un poco. Parece que hay esa segunda fase de caída y luego una tercera fase de, digamos, lateral alcista suave, que suele durar 2 años, hasta que comienza otra vez el siguiente halving con el crecimiento parabólico. Esto es lo que parece que ha sucedido los últimos años. Parece que estamos calcando este patrón y que estamos entrando nuevamente en esta tercera fase lateral alcista, previo al halving que comentaba Luna de abril de 2024. ¿Vosotros qué pensáis sobre estas fases? ¿Tienen sentido? ¿No tienen sentido? ¿Tienen por qué repetirse o no? ¿Estas fases han sucedido con unas determinadas características macroeconómicas de un determinado tipo de interés? ¿Estamos en emisión monetaria QE o QT, que es reducción monetaria? Si hay reducción monetaria, de repente el ciclo puede cambiar. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cuál es vuestra opinión? Bajo mi punto de vista, yo no creo mucho en gráficos de rentabilidades pasadas y no soy muy de disclaimer de CNMV, de rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, ¿no? Pero sí que bajo mi punto de vista hay 2 catalizadores aquí, que uno es que a medida que la gente va conociendo más realmente el activo, pues gracias a Lunático y gracias a episodios como el tuyo de hoy, Fernando, etcétera, gracias a muchas cosas, la oferta de Bitcoin, o muchas veces, por desgracia, por culpa de la necesidad, ¿no? De tener que tener un activo con el que poder ahorrar, con el que poder tener un refugio de valor a largo plazo, con el que poder salir de algún país, etcétera, pues se está viendo que la demanda de Bitcoin en el largo plazo está aumentando. Por otro lado, el halving hace que esa oferta cada 4 años disminuya. Entonces, bueno, yo creo que son 2 catalizadores que hace que estos ciclos estén pasando. ¿Hasta cuándo van a pasar o cómo van a ser o si se puede calcular lo que va a pasar después de 2024 con el halving? Pues no lo sé. Obviamente todos tenemos nuestras apuestas o lo que nos gustaría o no, pero yo la verdad es que no estoy muy preocupado en esto. Y luego hay también un argumento bitcoiner, ¿no? De que un bitcoin es igual a un bitcoin. Es decir, que al final en euros va a tender a infinito porque los euros, la oferta, euros o dinero fiat o lo que sea, la oferta va a ser infinita, ¿no? Es 21 millones entre infinito. Pues en Bitcoin siempre es lo mismo, ¿no? Tú sabes lo que hay, pero no sabes lo que va a haber de dinero fiat. Entonces esa es mi opinión. Los ciclos se han venido dando y se han parecido mucho las últimas veces que hemos tenido el halving, pero esto puede no repetirse y puede romperse la norma. Por alguna razón siempre se crea un efecto llamada que yo creo que tiene mucho que ver, y hablo de mi caso personal. Yo, por ejemplo, seguía Bitcoin en 2013, pero no empecé hasta 2017, porque yo tuve que primero decirle no a Bitcoin y pensar que esto era un Ponzi, un scam, un lo que sea, y ver cómo se iba a los $1.100 y pensar que vaya locura en 2013, y luego reírme de Bitcoin y ver cómo se iba a los $200 y decir, ¿ves qué listo que soy? Pero no fui en corto, como decía antes, ¿no? Somos todos muy listos, pero nadie va en corto. Y 2017, ¿por qué entré? Porque vi que volví a los $1.000 y en cosa de 2 meses
estaba en los 2000. Y dije, ¿pero cómo es posible? O sea, digo, pero es que no... O sea, hay algo que se me escapa. Y algo que mi cabeza no entiende está pasando aquí, ¿no? Y yo creo que también hay un efecto llamada por esto, porque a Bitcoin se habla mucho de él en la prensa generalista cuando sube de precio, se le mata cuando baja mucho de precio. Estamos hablando de llegar a casi 70.000 en noviembre de 2021 y de tocar los 15.000 un año después, en noviembre de 2022, ¿vale? Pero de golpe ahora sí que ha bajado de precio, pero nos hemos pasado como 2-3 meses a 30.000, ¿vale? Pero ahora no se ha escuchado hablar de Bitcoin. En algunos blogs especializados de tecnología sí que se van sacando noticias, pero está en silencio. Y de golpe hay un montón de gente que en cosa de un año o así puede ser, porque nadie tiene la bola de cristal, puede ser que lea Bitcoin recupera la cifra de 70.000 y que a la semana se ponga a 90.000. Y eso a la gente le trastoca mucho por dentro. FOMO, ¿no? Entonces, FOMO a tope. se hacen unos efectos llamadas que Bitcoin, al tener la oferta que tiene, pues es que estos son picos. O sea, puede ser que vuelva a suceder, puede ser que la gente entre en masa y que se vaya, yo que sé, a 150.000 y que de golpe volvamos a caer a 50.000 o a 40.000 o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿se volverá a repetir? No lo sé. Yo creo que esa norma la romperemos en algún halving, no sé si será en este o en otro. Yo, mira, cuanto más repetible sea todo, mejor, más fácil. Pero no espero que así sea. Yo si sigue así ya estoy bien también, ¿eh? O sea, yo sigo siguiendo así, Luna, si lo puedes programar bien también. Exacto, si te puedes ir programando los años, también bien. Pero que si no se da, oye, pues no se dará. Pero que Bitcoin nos va a mantener siempre con la sorpresa, a lo mejor romperá este ciclo y en lugar de ser el año de después del halving será 2 años después del halving. Puede ser. Lo importante es que yo creo que se acabará dando este efecto donde volveremos a leer que Bitcoin ha tocado máximos, habrá cada vez más gente que no entenderá nada, gente que entrará a precios de escándalo, que se pillará los dedos. Habrá gente saliendo que no querrá saber nada más de Bitcoin, habrá gente que se quedará y así seguiremos creciendo. Estamos un poco condenados. ¿Y tus familiares que te dijeron que no sé, que había bajado la mitad y que no sé qué, y que te volverán a preguntar otra vez? Sí. Todos los que ahora no me preguntan me volverán a escribir y no habrá problema, yo les volveré a explicar. Pero estamos condenados un poco por la naturaleza del activo, por la naturaleza del estado, el momento en el que está. Y a falta, sin entrar en discusión de si será dinero o no será dinero y demás, es un activo que está en descubrimiento de precio total, ¿no? Y entonces sí, nos toca vivir esto. Es apasionante. Yo fijaros chicos, yo creo que buscando la causalidad, a medio plazo sí tiene todo el sentido del mundo que se siga repitiendo el mismo patrón. Por varias cosas. La psicología del inversor apela a un tema físico, a un tema genético, que eso no va a cambiar. Sucede en bolsa no es predecible, porque normalmente bolsa suele funcionar haciendo, como dijéramos, el mayor daño posible, ¿sabes? Si no eres largoplacista te hace daño. Pero aquí yo creo que sí que tiene mucho sentido que se repita, porque el tema psicológico que influye en estas curvas fractales de 3 ciclos creo que no va a cambiar, la psicología humana. Y luego el tema de ir programando de forma logarítmica la escasez a nivel software de emisión y que cada vez tiene más presión que aumente la demanda. ¿Por qué? Porque el propio poseedor del activo tiene también incentivo en evangelizar porque aumenta el propio precio de su activo. O sea, es como hacer que se llama la falacia de la práctica, que es como tienes interés en que eso acabe sucediendo. Entonces, yo creo que sí que tiene sentido a nivel causal que se siga sucediendo. No tiene por qué ser exactamente calcado los mínimos, los máximos, las fases exactamente en 4 años, tal cual, pero yo creo que tiene bastante sentido a que se siga repitiendo. Y os quiero preguntar a nivel de intuición y de escenario más probable. A ver cómo lo veis vosotros. Sabiendo que es un sistema complejo, es imposible de predecir, pero intuitivamente, ¿qué veis lo más probable que suceda? Yo, intuitivamente, y me mojo, que creo que es lo más probable que suceda. Pues creo que de aquí al próximo halving van a empezar a bajar los tipos de interés, aunque sea progresivamente. Eso puede empujar el precio hacia arriba. Creo también que posiblemente coincida con la entrada de institucionales, es decir, que se aprueben estos nuevos ETFs, empieza a invertir BlackRock, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que también con un QE. Bajan tipo de interés, empieza a aumentar la masa monetaria,
Entonces yo creo que se pueden juntar, aparte del halving, por supuesto. Lo veo como el escenario más probable, ¿eh? ¿Cómo lo veis vosotros? Mira, me tiro antes de Carlos. Creo que Carlos aquí puede sumar más. No tengo tanta idea macro como la que acabas de explicar tú ahora, Fernando. Lo que sí que veo es que cada vez se les hace más bola controlar la inflación. Incluso ayer leía a Krugman que decía algo como que ¿por qué el 2? ¿No? Tenemos que hacer target de inflación al 3%, ¿no? Y ponía en duda esta idea del 2%, que está como tan instaurada en la banca central. Y el hecho de racionalizar la inflación, lo único que puede hacer es que la gente abra más los ojos a algo como Bitcoin, ¿no? Entonces es como más adoptantes y nos lo están poniendo fácil. Como decía Carlos antes, Bitcoin tenemos la certeza de cantidad de unidades que vamos a tener. En el fiat no lo sabemos. Y leí una cosa muy buena, lo voy a decir medio mal, creo, pero creo que el Twitter así, que desde que se construyeron las pirámides, si tú si tú generases $500,000 cada día, ojo, no generarías tanto dinero como el que se ha emitido en estas últimas emisiones desde los programas de quantitative easing y demás del COVID en adelante. No, creo que era en el mes de junio, creo que era en este mes de junio, ¿eh? Era peor todavía. Es que creo que era mucho más restrictivo y creo que ha sido bueno con la banca central. Creo que era como en los últimos 3 meses, ¿vale? Y alguien decía, no puede ser. Echó las cuentas y dijo, ostras, sí, es verdad. O sea, ese es el nivel de desparpajo con el que la banca central está gestionando Pero el un apunte, Luna, un apunte. Sí. Porque esto, quiero dar este matiz que yo se le he escuchado muy poca gente decir y para mí tiene bastante sentido. Muchas veces cuando se defiende el 2%, que desde el punto de vista Bitcoin se critica mucho, yo lo entiendo, pero a nivel psicología humana, el pensar, porque al final el 2% también aumenta el salario, es como típicamente va ligado, tener la sensación de que va aumentando tu salario y lo que vas gastando da como ese efecto ganador de, oye, cada vez soy más rico, aunque realmente no lo sea. O sea, a nivel Sí, es triste, pero a nivel psicología humana, ese 2% le crea al humano la sensación de estar en crecimiento, ¿vale? Simplemente ese matiz, ¿vale? Y luego... a nivel de psicología humana, a nivel de lavado del cerebro humano, ¿no? O sea, más sí, bueno, sí, 100%. Estoy con Carlos. Digo que triste porque yo te firmo ahora... Con lo estable que yo soy mentalmente y lo que me gusta tener mi parcelita y no moverme de ahí, estar con los míos y tal, yo te firmo ahora mismo ganar la misma cantidad cada mes en el resto de mi vida, pero obviamente que yo no pierda calidad de vida. Y no estoy pidiendo ni paguitas, ni... No. Estoy diciendo con lo que yo gano, ¿vale? Sin subsidios ni tal. O sea, ¿no sería mejor un sistema así? Un sistema como el que seguramente se vivió hace años, ya no nos acordamos, pero a lo mejor hace 150 años estábamos ahí, donde el metal todavía estaba presente y no se podía manipular. ¿No sería mejor eso? En saber que tú estabas ganando siempre lo mismo, pero que es que por gracias a la productividad acabas viviendo mejor incluso con el mismo capital. Sería un buen debate, ¿eh? Porque luego al final es más fácil controlar la masa de una determinada forma o de otra. Entonces sería un buen debate. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál ves tú, Luna, el escenario más probable? Es un juego de adivinanzas, pero ¿cuál crees tú que es el escenario más posible de aquí a post-halving? Yo creo que Bitcoin... Mójate. Sí, no, sí, no tengo ni idea, y si yo hubiera tenido que ganar dinero por especulación con Bitcoin, estaría pobre total, porque soy muy malo, así que por favor no me hagáis caso, not financial advice. Yo creo que este año va a estar un poco como medio triste, ¿vale? A nivel de precio, nos vamos a quedar en estas cifras y demás, pero que podemos llegar al halving con alguna sorpresita a principio del año que viene. Febrero o así, pero que estamos ya hablando de las sorpresas de que yo no me imagino llegar al halving, y aquí es donde vienen los cortes para que me peguen collejas, por encima de los 45, ¿vale? O 40. O sea, yo me imagino, suelen ser años tranquilos. O sea, en esta época, hace 4 años, estábamos a 6.000, 7.000 y llegaríamos al halving de 2020,
Pero cuidado porque ahí nos llegó el COVID y cambió las cosas un poco, ¿vale? Pero llegamos por estas cifras, igual, o sea, fue muy horizontal. La fiesta empieza normalmente a final del año del halving, claro. O sea, a final del año que viene. Ahí es donde empieza como el rugido, ¿no? Pero el halving se suele pasar sin pena ni gloria. La gente espera que pase algo y es como cuando pasamos del 1999 al 2000. Bueno, pues ya está, hemos pasado. Sigamos, ¿no? Entonces, no me esperaría nada. Que nos lo van a poner fácil desde la banca central, yo me subo a tus tesis. O sea, se les va a hacer bola al tema de la inflación, se les va a hacer bola al tema de los tipos y van a tener que bajarse del burro un poco. Vale. ¿Que no se bajan del burro? Bien también, ¿eh? O sea, yo no tengo problema en esto. Pero me da la sensación que sí. Y que eso lo único que va es hacer más fuerte a Bitcoin. Bitcoin solo tiene que esperar que el resto se vaya cayendo por el precipicio. Carlos, ¿cómo lo ves tú? Que tienes ahí el enfoque más de inversor multifacético, diríamos. Sí, no sé. Multipotencial. Pues, sí. A nivel macroeconómico, pues bueno, como value investor, como tú dices, tampoco les prestamos mucha atención a esto, ¿no? Pero me genera muchas dudas a nivel de los tipos de interés, de la inflación. No sé cómo podrían gestionar una posible crisis de deuda, que puede ser que sea uno de los escenarios, no lo sé. Pero bueno, como inversor, además, si ocurre cualquiera de estos escenarios, pues contento, entre comillas, porque querrá decir que los activos bajarán o da una bajada en el mercado, lo cual te hace comprar activos a mejor precio. Entonces, bueno, y pues con Bitcoin un poco lo mismo. Si al final el precio en relación a dinero fiat pues sigue subiendo, querrá decir, oye, que hay una demanda superior, espero, por un lado, por supuesto, y será así, ¿no? Que será por especulación, pero ojalá por otro lado también que sea porque la gente lo entienda, y sí, como está ocurriendo, y bueno, pues dentro de Bitcoin como inversor, no sé si como inversor o como ahorrador, esto es otro debate, ¿no? Como si Bitcoin es una inversión o un ahorro, ¿no? Pero bueno, ojalá los precios sigan muy abajo mucho tiempo, sin perder la propuesta de valor en el largo plazo, por supuesto. Y que una cosa que se dice esto, ¿no? Sube el valor por especulación o sube el valor por utilidad, pero es que, de nuevo, o sea, muchas veces sube el valor, que estamos hablando aquí de precio en una divisa fiat, por descalabro de la propia divisa fiat. Una cosa fuera de Bitcoin. En 2015 compré un coche. Ahora ya no estoy viviendo en España y lo he querido vender. Tiene casi 8 años. He ido a ver y me estaban pagando una barbaridad de segunda mano y yo no entendía qué estaba pasando aquí. Me dio por mirar qué vale ese mismo modelo, mismo motor, mismo todo, ahora mismo. Vale el doble en divisa fiat. El doble. O sea, si lo compré a 20, ahora vale 40. Y dije, bueno, ¿será que mi coche era una gama de entrada y que a lo mejor tal? Le pregunté a un familiar que tiene un coche de una gama superior. Estuvimos mirando y casi el doble. Comprado pues un año después del mío. Entonces, ¿eso es Bitcoin? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que invertir en coches ahora cuando normalmente son una muy mala inversión? ¿O es que se está derritiendo lo que nos envuelve? Entonces, es que hay esa tesis. O sea, ya no es que alguien se suba al carro de Bitcoin porque es una montaña rusa de volatilidad, o que la utilidad de transportar valor en el espacio y demás que tiene Bitcoin cruzando fronteras es buenísima. No, es que también es un sitio donde aparcar el coche mientras el ascensor del Fiat cae con la cuerda rota y sin freno, ¿no? Entonces, a veces es que también puede ser una de las situaciones en la que nos veamos. 100%. Fijaros, yo quiero proponer otros 2 temas más. Creo que este lo he hablado en alguna comida con Carlos, no sé si lo recordará o me lo estoy inventando yo, pero creo que sí. A mí hay una cosa que me genera un poquito de fricción, lo voy a decir así. Pensemos lo siguiente, que no se va a dar. En un escenario maximalista, es decir, en el que Bitcoin se ha acabado imponiendo al dinero fiat, incluso se acaba imponiendo como reserva de valor mundial, creo que se dificulta algo que tiene cierta utilidad. Esto se dice mucho en el libro de Pensar en Sistemas y me gusta pensarlo de este modo. Fijaros, cuando en un sistema complejo surgen ciertos bucles de escalada, o sea, de escalada que podrían llegar hasta el infinito si no se generan bucles compensadores, digamos que se podría destruir el juego. Lo aterrizo.
¿Por qué, por ejemplo, en el draft de la NBA los equipos que han ganado el año siguiente son los que eligen los últimos el siguiente jugador? ¿O por qué también, visto así como buen intencionado, por qué este impuesto de sucesiones grava las rentas para que en la siguiente generación haya un cierto nivel de redistribución, ¿no? O los impuestos en general? ¿Has dicho bien intencionado? ¿Has dicho bien intencionado? Luna, ¿tú lo has escuchado en un también? supuesto. Confirmo. Vale. La premisa es complicada. Vale. Es complicada, estoy de acuerdo, vale. Pero vamos a suponer en un escenario en el que no es factible la redistribución centralizada y también nuevamente basándome en los estudios de sistemas complejos, en la naturaleza casi todo, por un tema de eficiencia, de información y de coordinación, tiende hacia sistemas jerárquicos, no hacia sistemas autoorganizados. ¿Vale? Muchas veces los sistemas autoorganizados en el largo plazo acaban en sistemas jerárquicos. Mi pregunta es, en un escenario hipotético maximalista de Bitcoin, ¿se dificulta estos reequilibrios del juego y este sistema jerárquico? ¿Cómo lo veis vosotros? Ya sé que es una pregunta súper complicada, pero a mí a nivel mental me interesa bastante. ¿Cómo lo veis? Carlos, estás para mojar pan, ¿eh? Yo aquí me pongo a escuchar y, como siempre, a aprender con vosotros, porque no sé. No, Carlos, tú me dijiste, no se me olvidará que me dijiste que posiblemente el propio ser humano encontrará las formas de forma propia de reequilibrar el juego, sin que haya una institución central que haga el reequilibrado del juego, algo así. Sí, o sea, esto es un poco una teoría bastante anarquía de capital libre, ¿no? En el sentido de que el propio mercado dirá, pues si me es útil utilizar solamente Bitcoin, que yo no creo que vaya a ser así. De hecho, volvemos al debate de si Bitcoin compite con el dinero que utilizamos el día a día, o si en este momento estuviese preparado para eso, que no es el caso, o no. Pero en el caso de, imagínate, una hiper-bitcoinización, ¿no? De la que a veces se habla o de la que se ven cosas, pues la gente diría, oye, pues me deja de ser útil o no me deja de ser útil, o que prefiero utilizar, pues a lo largo de la historia se utilizaron diferentes tipos de dinero, la sal, luego el oro porque tenía mejores características, el ganado pero no era fungible. Entonces, el propio mercado tiene sus capacidades para poder equilibrar lo que quiere en el largo plazo. Por supuesto, hay muchas ineficiencias en el corto plazo, pero en el largo plazo creo que es así. Yo iba a decir algo parecido. O sea, yo creo que el mercado será el regulador de algo como Bitcoin. Y si no estamos en una situación de mercado totalmente libre, Bitcoin seguirá exponiendo las ineficiencias de ese planificador central. Porque tú hablabas ahora de esta idea, ¿no? De que se pueda redistribuir la riqueza, es asumir de que va a haber alguien que va a saber redistribuir y localizar ese capital que se le está quitando al creador de esa liquidez vía impuestos, pues que va a haber una persona, un planificador, que va a ser capaz de saber dónde es mejor ponerlo. Cuando está demostrado sí, la historia que esto... o una jerarquía simplemente, igual que cualquier... Es que hasta los bosques, aunque parezca mentira, es una estructura que se organiza jerárquicamente. Pero es que yo creo que esta estructura se definirá en mercado. Entonces, que va a haber diferencias, que va a haber gente con muchos Bitcoin y gente con muy poco, como decía Carlos, o sea, creo que con quién estamos compitiendo, y yo no creo que Bitcoin tenga las características para llegar a ser el dinero del día a día, que puede serlo, ojo, puede serlo porque mejora, yo creo, lo veo como una forma de riqueza líquida, ¿no? Muy atómica. Y yo creo que esa atomicidad permite que sea dinero y medio de intercambio cuando lo necesitas, como una especie de dinero de último recurso. Pero que en norma general, cuando no lo necesitas, creo que no se va a utilizar como tal. Y por lo tanto va a haber como una competencia constante entre divisas quizá estatales o quizá, no sé, ¿vale? Como esto vuelvo a lo del desdoblamiento monetario, de las funciones monetarias. Creo que se va a utilizar otra cosa para el día a día y Bitcoin va a ser esa riqueza que va a liquidar a esa divisa. Pero entonces, ¿que va a haber gente con mucho Bitcoin? Bueno, también hay gente ahora con mucho dólar, ¿no? Y al final no sabes cómo, pero te aparece un Mark Zuckerberg en 2004 y pone en jaque... O sea, yo, por ejemplo, yo pensaba de niño, yo no sabía quién podía poner en jaque a la fortuna de Bill Gates, por ejemplo, ¿no? Decía, este tío, esto no lo vamos a ver superar nunca en la vida, ¿no? Y de golpe te aparecen dos que te montan Google.
Y dices, madre mía, pero esto de verdad, una cosa que parece gratis, ¿no? Lo pagas con tus datos, pero algo gratis, ¿cómo pueden poner en jaque a Microsoft? Y de golpe dices, bueno, vale, ahora esto ya está. Y te aparece luego Zuckerberg, ¿no? Y así constantemente. Y ahora estamos viendo que Nvidia a nivel mercado está disparado. Yo no invierto en empresas, pero me hablaba un inversor que me decía que había vendido Nvidia hace un tiempo porque ya estaban unos precios de locura, pero que aún así sigue subiendo. ¿Y por qué? Porque tenemos la inteligencia artificial y los países estamos volviendo locos en comprar tarjetas gráficas que valen una santa barbaridad, ¿no? Entonces yo creo que este mercado, aun con el sistema estatal que tenemos de control total, ¿no? Y de fiscalización total, aún así el mercado saca la cabeza y encuentra formas de redistribuir esta riqueza, porque de golpe, aunque tú vivas en el Golfo Pérsico y tengas un montón de dinero heredado porque naciste encima de un pozo de petróleo, pues ese dinero está fluyendo a una empresa que es Nvidia porque le estás comprando tarjetas gráficas. Y yo creo que esa redistribución que a veces asumimos que solo la puede hacer un planificador central, la seguirá haciendo como hace hoy en día el mercado. Fijaros, chicos, si 100% de acuerdo con lo que decís, al final el propio mercado posiblemente crea los bucles compensadores. Ligándolo con lo que acaba de decir Luna, que es precisamente lo último que quiero introducir, es un poco, en ese escenario futuro, lo más probable, estaremos de acuerdo yo creo, es lo que dice la ley de Gresan, ¿no? Que al final la divisa mala es la que se acaba usando en el día a día y la que usas como para mantener, para reservar la divisa buena. Entonces yo creo que también el escenario más probable es que sigas atesorando riqueza en Bitcoin o una forma de atesorar riqueza y sin embargo en tu día a día uses más bien casi, lo más probable es la divisa fiat. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Si es lo que más sentido tiene o no? Sí, esto yo creo que está claro, ¿no? Nadie quiere... pues se pasa pues eso, en países menos afortunados, ¿no? Más desafortunados en temas de inflación o con su divisa, pues en Sudamérica quieren atesorar dólares, la gente incluso ahorra guardando clips, pepitas de oro, lo que pueden, o cualquier tipo de activo real que después puedan vender y mantenga su poder adquisitivo, y gastan la moneda local porque al día siguiente vale un 15% menos, o la carne vale un 20% más, que van a ser lo mismo. Entonces, yo creo que sí, eso es un factor natural. Y seguro que para otro podcast y siguiendo un poco con lo que decía Luna, a mí una de las cosas que más me gustará ver en el futuro de Bitcoin es las implicaciones socioeconómicas que tiene y cómo se va, digamos, filtrando en los capilares poco a poco de la sociedad y de los gobiernos que hay ahora, porque bueno, lo veo, es decir, si tú lo veo que en el momento que se empiece un poco es bastante imparable, y los incentivos para utilizarlo de mucha gente fuera incluso del sistema van a ser superiores. Lo veo un problema muy complejo de analizar así ahora al final del podcast y incluso en cualquier momento. Me he apuntado a un máster de problemas complejos, así que quizás dentro de un tiempo podamos hacer un podcast nuevo. Sí, sí. ¿Y tú, Luna, cómo lo ves? Añadiendo además el matiz de que, lo comentas tú muchas veces, que es que los propios gobiernos, las personas que están más arriba en la escala social, son casi los más interesados y los mayores poseedores de Bitcoin. Con lo cual tampoco van a ir en contra de Bitcoin y a lo mejor están muy a gusto con esta convivencia de tener los dos mecanismos. Sí, es que Bitcoin es este descubrimiento que de golpe te permite lo que llevan tapándote desde la utilización generalizada del oro, pero en un mundo con muy malas comunicaciones, pues desde esa época que han podido tapar, ¿no?, la noción del valor, pues Bitcoin te permite tener una vara de medir el valor en el mundo, ¿no? Con todas sus pegas, ojo, que la volatilidad de Bitcoin también hace que no sea seguramente la mejor forma de medir el valor, y por eso siempre se acaba hablando de canastas básicas para medir temas de inflación y demás. Si no, lo estaríamos midiendo en Bitcoin y no así. Pero yo creo que Bitcoin es esa educación financiera que nos falta. Yo creo que esta invención de Satoshi nos va a propiciar a pensar mucho en lo que significa el valor, cómo los precios le ponen cara a este valor, cómo localizamos valor y la medida de medirlo es a través de precios, y creo que nos va a hacer entender, nos va a saber hacer jugar
con los activos, ¿no? O sea, nos vas a ver, pues vamos a tener unos tipos de activos que van a ser muy estables en el tiempo, otros más volátiles y otros del día a día. Y Bitcoin nos va a aportar una utilidad en ciertos ámbitos que nos va a casi hacer querer utilizarlo como dinero. Por ejemplo, es mi caso, yo renuevo ciertos servicios cada mes pagando con Bitcoin. ¿Por qué con Bitcoin? No seas tonto, hazlo con tarjeta, ¿no? Gasta el peor dinero. No, es que Bitcoin me es más cómodo. Entonces, a mí no me cuesta a principio de mes, de mi parte de Bitcoin que sigo acumulando, pues guardarme una parte para gastos, porque me va a ser mucho más cómodo. Asumiendo esa volatilidad que va a tener Bitcoin, como puede haber pasado esta última semana, donde ha tenido una bajada considerable, de 4.000, 3.000, 5.000 dólares, algo así. ¿No? Asumiendo esa volatilidad, para mí es mucho más cómodo tener una cantidad de Bitcoin que voy a gastar, voy a quemar cada mes, porque me es más fácil que utilizar PayPal, que utilizar una tarjeta y demás. Entonces, yo creo que va a ser el despertar de la noción de valor y de cómo ese valor no existe un valor seguro a futuro y nos va a pues hacer entender y cómo saltamos de un sitio a otro. Yo creo que es fascinante, es el despertar para todo el mundo. ¿Cómo se nota que vives esto y lo amas? Bueno, de hecho, va a dedicarte profesionalmente incluso a 100% Bitcoin. Y quería acabar este podcast, chicos, que me está pareciendo súper interesante, con un concepto que te lo escuché a ti, Luna, y hablabas de que Bitcoin es el retrato de Dorian Gray. ¿Por qué? Este libro lo leí en inglés, ¿no? En clase de inglés, no sé si en la ESO o en bachillerato, y recuerdo que, bueno, el retrato de Dorian Gray es ese pacto que hace esta persona, Gray, donde él quiere ser joven siempre, ¿no? Que se le vea joven y digamos que se conecta con un retrato que le hicieron y él decía que, porque era una persona muy malvada, y que todas las cosas malas, que eso se acaba viendo en las personas, ¿no? Tú ves una persona por la calle y casi que puedes saber, a veces con prejuicios obviamente, pero puedes saber si es buena persona, si no, si es guapo, feo. Pues él quería que toda la fealdad de hacerse mayor, toda la maldad que se transmite en la piel, pues que no se le transmitiera a él, a su cuerpo físico, sino que se fuera un retrato, ¿vale? Y él, ese retrato empezó a cambiar. Él no, él era perfecto, era un príncipe azul, pero en verdad era una persona muy mala que amargaba a la gente, a la vida, a todos los que le rodeaban. Entonces ese retrato empezó a cambiar y se veía un monstruo en ese retrato. Y él, ¿qué tuvo que hacer? Ese retrato lo escondió. Él tenía una mansión, una persona de estas ricas y demás, ¿no? Y él lo escondió en un trastero, ¿no? Y esta novela va sobre eso, sobre el retrato de Dorian Gray. Bitcoin es el retrato de Dorian Gray, es ese retrato que políticos, directores de bancos centrales, gobernantes en general, no quieren que la gente vea. Y que se está viendo, se expone, se habla de él en la prensa, y ahí es cuando ellos dicen, bueno, es solo un retrato. Esto es, o sea, que Bitcoin valga tanto es por especuladores, no tiene nada que ver con... Siempre las culpas son de otros, ¿no? Y Bitcoin es eso, o sea, el precio de Bitcoin no es más que el reflejo de su mala gestión, de su incompetencia gestora. Y es fantástico, porque Bitcoin está ahí, o sea, ese retrato de Dorian Gray, a diferencia del de la novela, no lo pueden guardar en un sótano. Está colgado del cielo. Hay una serie, no os habéis visto, esto ya es muy friki, que es Alice in Borderland, está en Netflix, ¿vale? Y en esa serie aparecen como unas cartas de póker gigantescas que cuelgan del cielo. Pues Bitcoin, el precio de Bitcoin es esa señal que está ahí colgada del cielo y aunque la quieran esconder, no pueden. Lo único que la gente necesita saber es que ese precio no es fruto de una locura transitoria de unos locos que están en Wall Street invirtiendo y especulando para arruinar a la clase media baja trabajadora. No, no. Ese precio es el reflejo de lo mal que han hecho ellos las cosas. Si el dinero que tenemos en nuestro bolsillo no se estuviera derritiendo como lo está haciendo, y no es cosa del COVID y la crisis de los últimos 3 años, no, es desde siempre, desde que existe el modelo fiat. Si el dinero fuera sólido, Bitcoin tendría menos cosas a decir de las que dice hoy. Y ese precio es el reflejo, ese precio es el retrato de Dorian Gray. Oh, qué bueno. De todas maneras, dices desde siempre, los últimos 50, 60 años, tampoco mucho más. El modelo fiat, 52 claro. años. 1971 por eso en adelante, mirad todas las gráficas. Además, Rayo creo que ha tenido algunos toma y dacas con otros economistas sobre este tema, con unas gráficas que había, y se ve claramente, o sea, se ve claramente cuál es el año.
El fin de la Por eso convertibilidad oro-dólar. que muchas veces hablamos de siempre y no es siempre, es los últimos 52 años que pensamos que es de toda la vida y no, que es que se rompió el patrón oro en ese año, no antes. 15 de agosto de 1971. Nixon. Pues nada, chicos, la verdad es que he disfrutado muchísimo con este episodio. Me encantaría estar aquí hablando con vosotros durante horas, pero yo creo que lo dejamos para dentro de unos años para ver cómo ha evolucionado esto, si el hash rate ha sufrido o no, si el precio va para arriba o no, etcétera. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo encantado, Fernando. Cuando quieras, pues un placer. Y si no, será como una comida delante en persona. Yo a la comida me apunto y me gustaría cerrar diciendo que a lo mejor Bitcoin fracasa, pero que el despertar es real. Sea Bitcoin, o sea, el despertar en el valor, en entender la que nos están haciendo y en darse cuenta de que esto no tiene por qué ser así, que la realidad en la que vivimos, de que no nos da para llegar a fin de mes, de que el dinero se derrite y demás, esto es cosa de 100 años. Y que nos pensamos que es desde siempre. No es desde siempre, ¿vale? Entonces, está en nuestra mano cambiarlo, está en nuestra mano decir no a cosas como las CBDCs y que el momento es ahora. Entonces, quizá Bitcoin no te resuena, fantástico, no tiene por qué resonarte, pero espero que sí que te resuene, que no estés malgastando tu tiempo en acumular un dinero que mañana va a tener menos poder de compra y no por tu mala gestión, sino por la mala gestión de unas personas que ni te conocen, pero que te utilizan como su mercancía. Y por último, chicos, ¿por dónde os puede localizar la gente en Internet? ¿Cuál es vuestra casa de Internet o dónde os pueden enviar preguntas si algún oyente se ha quedado con alguna cosita o que quieren ampliar información? A mí pueden seguirme en Twitter o incluso en Instagram, cmartinez08. Y ahí pues encantado de poder contactar con cualquiera. Sí, si seguís a Carlos va a dar mucha envidia porque no para de viajar y además es súper exitoso, gana un montón de copas y partidos y te vas a sentir que tu vida pues que le falta algo, ¿no? Pero eso está bien porque aspirar a ser como los mejores, eso tiene que ser bueno y eso es lo que sigo a Carlos porque me da esa sensación. Y a mí es sencillo, me podéis seguir en Twitter principalmente, @lunaticoin, también en Nostr, que si no sabéis lo que es os animo a que investiguéis, NOSTR, y en YouTube, Lunaticoin. Pues nada, chicos, nos vemos en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo.